¡Ay, Dios mío! Hola, ¿qué pasa? Maldita sea. ¿Algo pasó aquí? Parece un accidente automovilístico. Ese coche fue atropellado por un camión. Alguien llame al 911. Providence no era una ciudad pequeña en Rhode Island. La población total, aunque incomparable con Gassem, Metrópolis, Central City y similares, todavía tenía una población que superaba los 200,000 residentes. Un accidente automovilístico en las calles de las zonas menos transitadas de la ciudad rápidamente atrajo considerable atención. ¿O no? Gente de Flash vio todo esto y su expresión se volvió desagradable. La situación se estaba escapando de su control en ese momento, una multitud de espectadores era lo último que quería ver. Flash fijó su mirada en el recién llegado solo para descubrir que la atención de este último no estaba en él. Fascinante, la voz distorsionada tenía un tono inquietante mientras Zoom giraba su cabeza lentamente de un lado a otro. Esta ciudad, este mundo, los ojos negros como boca de lobo detrás de la espeluznante máscara demoníaca miraban los alrededores con aparente interés. Calles limpias, aire fresco, cielos despejados, vehículos en funcionamiento, edificios bien iluminados. Al verlo todo, Zoom se maravilló. Todo esto lo sorprendió no porque no hubiera visto esto antes, sino por el tiempo transcurrido desde la última vez que lo vio. Años. Esta imagen no era con lo que estaba familiarizado. Todo esto fue en la era pasada. La era anterior a él cambió, tomó el control del mundo. La Tierra, su Tierra, no había nada parecido a esto. Ya no. Entonces estaba seguro de que esta no era su Tierra, no era el mundo del que venía, y fue por eso que el velocista negro se maravilló aún más. Tierras. Había otras tierras completamente desconocido, intacto, invicto. El multiverso realmente existió. Nuevos mundos, nuevas posibilidades, nuevos velocistas con la fuerza de la velocidad. En esos ojos negros como boca de lobo, un rastro de locura incontrolada, frenética en su interior. La sed, el hambre y la mente maníaca se combinaron para formar una codicia inimaginable. La codicia por la velocidad. Una tierra paralela, dijo Zoom, enunciando lentamente cada palabra. Arcos de relámpagos azules brillaron incontrolablemente en su cuerpo mientras su deseo aumentaba por segundo. Los relámpagos rápidamente llamaron la atención. La multitud que se estaba acumulando lentamente inmediatamente notó las dos figuras paradas una frente a la otra en algún tipo de confrontación y se sorprendieron. ¿Hay alguien aquí? ¿Quiénes son estos chicos? Maldita sea. Ese tipo tiene electricidad parpadeando por todas partes. Genial. Espera, ¿es esto algún tipo de escenario de película? Algunas personas no pudieron entender rápidamente la situación y preguntaron con ligera confusión. Sin embargo, entre la multitud, siempre habría quienes eran más eruditos que otros. Oye, ¿es esto Flash? Flash. No puedes hablar en serio. Reconozco el disfraz, parece Flash. ¿Estás seguro? Siempre pensé que el Flash se veía diferente en la televisión. ¿Qué diablos está haciendo aquí? ¿No debería estar en Central City? Eso está como a cientos de kilómetros de distancia. ¿Qué es esa cosa en su pecho? Nunca la había visto antes. Olvídate de eso, parece que se está enfrentando al tipo de negro. ¿El que tiene electricidad azul? Espera. ¿También es un velocista? Nunca había visto a este hombre en las noticias. ¿Podría ser un nuevo villano? No es ningún tipo malo en la galería de pícaros de Central City que yo haya visto. La multitud habló con un entusiasmo sin precedentes mientras observaban la escena desde unos pocos metros de distancia. Las opiniones volaban de una persona a otra. Algunos iniciaron conversaciones sobre quién podría ser el nuevo chico, mientras que otros ya habían tomado sus teléfonos, se conectaron a sus cuentas de redes sociales y comenzaron a transmitir en vivo. Los autos que originalmente pasarían por esta vía frenaron al quedar bloqueado el lugar. La gente tomaba fotografías, grababa vídeos, transmitía en directo. Todo el lugar se animó. Zoom no prestó atención a esto. Así que este era tu plan. La voz demoníaca era bastante fuerte, amplificada por la vibración de sus cuerdas vocales. La breve frase cayó sobre el entusiasmo de la multitud como un balde de agua fría. Ese tono, esa voz. Todos los que escuchaban sintieron que un escalofrío les recorrió la espalda sin motivo alguno, especialmente cuando vieron al hombre de negro volver su mirada en su dirección. Todos sintieron que se les entumecía el cuero cabelludo. Ojos negros como boca de lobo que hacían estremecer a la gente, los arcos eléctricos parpadeaban alrededor de su cuerpo, seguidos por la vibración errática ocasional de su cuerpo que lo hacía parecer etéreo, sin forma, como un fantasma, y el traje cortó la parte de la boca en la máscara. ¿Pero era eso siquiera una máscara? Parecía tan orgánico. Cualquiera que lo mirara podría afirmar con seguridad que la figura que estaba allí era una silueta fantasma del inframundo, y nadie se apresuraría a refutarlo. Horripilante. La figura de tono negro no hizo nada más que quedarse allí,
pero la presión que ejercía sobre quienes lo miraban era aterradora. Viajar a la Tierra paralela, en un intento de reunir ayuda para hacer lo que tú no pudiste realmente inteligente. Su mano se movió a supervelocidad mientras destellaban rayos, agarrando la garganta del hombre en el auto. La multitud se quedó sin aliento en estado de shock. Qué desafortunado, que todos tus esfuerzos lleguen a un final sombrío. Tom, cuya garganta estaba siendo agarrada, luchó frenéticamente mientras comenzaba a hacer ruidos de asfixia. Salah Stone y Harrison Wells son realmente genios, están ideando una forma de aprovechar la fuerza de la velocidad y usarla para viajar a través de universos notable. Ahora tomaré este maravilloso regalo que me has presentado y lo usaré a mi disposición cuando regresa. Les agradeceré a ambos dándoles una muerte rápida e indolora, enviándolos a reunirse contigo, justo después de que te mate y tome el valor que tienes para mí. The Flash se puso rígido. Su expresión bordeaba la conmoción y la incredulidad antes de volverse sombría. Supieras. No eres el único que tiene información privilegiada, Flash. Déjalo ir, Zoom, él no tiene nada que ver con esto es entre tú y yo. Flash dijo solemnemente. La ira en su tono era evidente, pero el público no notó que más había. En este punto, comenzaron a sentir justa indignación. Va a estrangular a ese pobre hombre. ¿Qué estás esperando, Flash? Tráelo. Golpea su lamentable excusa de culo y llévalo a prisión. Zoom permaneció impasible. Tú y tu resistencia una vez intentaron pescarme con cebo. Al levantar su mano derecha, su palma vibró a velocidades extremas, convirtiéndose en una mancha física. Puedo hacer lo mismo luego, acercó la palma vibrante al corazón de Tom. Veamos qué tan rápido te has vuelto con esa cosa en tu pecho. ¿Serás lo suficientemente rápido para salvarlo primero, o pasaré mi mano por su corazón y lo enviaré a encontrarse con su creador? Los ojos negros bajo la horrible máscara se volvieron hacia los cuerpos inmóviles de los dos niños. Este no es tu mundo, Flash dijo con los dientes apretados. Salvar al hombre era imposible, no con suma tan corta distancia no era lo suficientemente rápido, ni siquiera con el potenciador de taquiones activo en su pecho. Hay gente más fuerte que tú aquí. Si sigues así, vendrán a capturarte, dijo, dando la mejor amenaza que se le ocurrió. Siempre pareces olvidar que soy el hombre más rápido del mundo, ni siquiera él puede detenerme. El demonio de la velocidad inclinó ligeramente la cabeza y continuó. Entonces veamos si llegan a tiempo para detenerme o te mato primero. Solo si puedes atraparme, dijo Flash mientras arcas de relámpagos amarillos aparecían en sus ojos. ¿Y por qué iba a realizar una persecución tan sin sentido cuando tengo las monedas de cambio? Preguntó Zoom. La voz demoníaca estaba tan distorsionada que no se podía decir si había algo de sarcasmo en esa frase. ¿Qué quieres decir? Le dije a tu predecesor una vez antes que los héroes mueren. Eres un héroe, ¿no? Ahora te daré una opción. Dijo Zoom mientras su mirada se volvía hacia la multitud. ¿Crees que puedes armar un escándalo y ganar tiempo? Yo pienso lo contrario. O luchas conmigo de frente aquí y ahora, o mataré a cada alma que pueda encontrar en esta ciudad y te perseguiré cuando lo haga. Estoy terminado y a diferencia de tu predecesor, esta vez no habrá ninguna interferencia de Superman que me impida conseguir lo que quiero. Esas palabras casuales pronunciadas equivalían a una bomba en los oídos de la multitud cercana. La amenaza, junto con la aterradora apariencia de Zoom y la falta de voluntad de Flash para actuar, inmediatamente los asustó a todos. Solo entonces se dieron cuenta de repente, milagrosamente, de que en la lucha entre supers, la gente normal siempre terminaba como carne de cañón. Quedarse aquí y mirar equivalía al suicidio. ¡Corre! Está loco. Alguien entre la multitud gritó y menos de 3 segundos después, todos se dispersaron inmediatamente, huyendo en todas direcciones como pollos sin cabeza. Y empezaré, por este pobre hombre de aquí. Su vida está en tus manos, haz tu elección. Al ver a la gente huir en todas direcciones, a Zoom no le importa. Estas personas, a sus ojos, no eran más que corderos esperando ser sacrificados. ¿A qué distancia podrían llegar en 10 segundos? 10. 9. 8. Dijo mientras comenzaba la cuenta regresiva. Los dedos en forma de garras de los guantes de su traje se clavaron cada vez más profundamente en el cuello de la víctima mientras varias líneas de sangre salían. El rostro de Flash se volvió sombrío. 5. 4. 3. 2. Al ver que el tiempo casi se había acabado, el velocista escarlata apretó los dientes con frustración. Pensando en el hombre inocente que seguramente moriría si no hacía nada, así como en miles de personas que sin duda enfrentarían la tumba si Zoom se lanzara a una matanza, el tiempo se ralentizó exponencialmente mientras Flash tenía numerosos pensamientos pasando por su cabeza. Finalmente, sus ojos se volvieron firmes, como si hubiera tomado una gran decisión. Y luego. Silbido. El potenciador de taquiones brillaba con una tenue luz azul. Rayos amarillos cubrieron su cuerpo. Cuando su cuerpo desapareció en el lugar, el rayo amarillo se precipitó hacia la distancia.
La gente continuó luchando para ponerse a salvo y Zoom miró en la dirección del destello que huía sin ninguna expresión. En sentido literal, no se podía ver nada a través de la máscara. Hoy sucedió lo más increíble. Ante la posibilidad de escapar y la muerte de miles de inocentes, Flash decidió huir. Mirando el área que estaba casi desierta, Zoom se giró para mirar a Tom, quien casi se estaba ahogando a su alcance. Y luego. Quebrar. Con una reacción ultra rápida, el cuello de Tom se torció hacia un lado, produciendo un crujido. El cuerpo cayó sobre el asiento del coche, completamente inmóvil. Arcos de relámpagos destellaron alrededor de su cuerpo mientras se movía por el área. Todo lo que todos en el radio de 4 millas pudieron registrar en el segundo siguiente fue un destello momentáneo de color azul antes de dar la bienvenida a la oscuridad eterna. Adultos, niños, bebés, ancianos, no importa la edad, independientemente de lo que estuvieran haciendo en ese momento, todos murieron. En menos de un segundo, Zoom había cometido una masacre y regresó a su posición original sin siquiera sudar. Disfruta la persecución, Flash, sé que lo haré. Sus palabras llegaron a su fin y un relámpago fue todo lo que se pudo ver antes de desaparecer. 3 capítulos a la vez. Patreon.com/Future 805. Capítulo 56. Canario Negro. Tierra, -1. Ubicación en el multiverso, desconocida. Estado desconocido. Hace años, era como esta Tierra con países, comercio y escuelas, sistemas educativos, industrias de transporte, deportes mundiales, Hollywood, lo que sea. Todo era casi 100% similar a este mundo. Hubo una invasión centinela de Darkseid. El nuevo dios, Steppenwolf, llegó a la Tierra para adquirir las cajas madre. Se formó la Liga de la Justicia, derrotando la amenaza alienígena y convirtiéndose en los héroes de la humanidad. Kal-El de Krypton, también conocido como Superman, junto con Batman y Wonder Woman, formaron los héroes más poderosos de la Tierra. A partir de ahí, continuaron protegiendo la Tierra de varias amenazas, luchando contra villanos y viviendo sus vidas de la mejor manera que sabían. No todo fue sol y rosas, hubo momentos difíciles, momentos en los que casi pierden la vida. También perdieron a algunos buenos amigos. El mundo no era perfecto, ni mucho menos, pero estaba bien, y las cosas estaban bien hasta que él cambió, claro está. Nadie sabía por qué, cómo ni cuándo empezó realmente. Parecía que todo sucedió de la noche a la mañana. Algunos lo llamaron el mayor misterio del mundo. E incluso ahora, la razón sigue siendo desconocida para todos menos uno. Ha habido especulaciones, pero nadie podía asegurarlo. Quizás por la tormenta solar que apareció ese año, o el meteoro de kriptonita que apareció el año siguiente. Algunos dijeron que era Darkseid, antes de que él lo matara. Otros culparon a Mastermind, algunos se lo echaron a Lex Luthor, quien luchó contra él con algunas armas basadas en kriptonita, casi matándolo con una enfermedad de kriptonita. Hubo muchas conjeturas. Batman ingresó un montón de ellos en los archivos de datos de la Liga de la Justicia, los recuperó de la Watchtower junto con otras cosas antes de que él destruyera la estación espacial. Quizás en el fondo, era tal como Batman temía inicialmente, pura maldad, pero al final no importó. Ya no, eso es. Porque en ese temido día, el mundo, tal como parecía aquí, llegó a su fin. Él se convirtió en lo que el gobierno siempre temió que fuera. Destruyó todo lo que calificó como una amenaza para su existencia y a todos los que se interponían en su camino. Nadie podía hablar con él. Nadie pudo alcanzarlo. Nadie podría vencerlo. El mundo se fragmentó como un paisaje apocalíptico. El caos y la destrucción reinaron después de que mató a la mayoría de la Liga de la Justicia y derrocó al gobierno. Lo que quedó de ellos formó efectivamente el último grupo de supervivencia, conocido como la Resistencia. Y así, la Tierra, después de muchos años de librarse la guerra a sí misma, finalmente llegó a un equilibrio de poder un tanto delicado. Él gobernó como el mayor jefe, el Señor Supremo, el tirano negro. Los otros poderes, incluida la Resistencia, existían solo porque tenían armas que podían amenazarlo. Esa fue la historia de esta Tierra hasta hace poco. Se produjo un cambio que hizo que la Resistencia finalmente viera la oportunidad de cambiar la situación. Su mundo tenía un visitante. Y a partir de ahí vieron una oportunidad de encontrar a alguien que pueda ayudar a su causa. Sin embargo, viajar a través de universos no era algo que pudiera hacerse de manera casual. Actualmente solo había una manera, y era a través de él. El Flash, un velocista conectado a una fuerza tan antigua como el tiempo mismo. Desafortunadamente, no fue el único. Un monstruo de su mundo lo siguió, uno con las mismas habilidades que él tenía, otorgándole viajes universales. El destino de un mundo estaba en juego y él haría cualquier cosa para salvarlo si eso significaba abandonar vidas inocentes para lograr su objetivo. Entonces para The Flash Abort -1, no había competencia. Un relámpago amarillo atravesó la ciudad, con un motivo: aléjate lo más posible de ese demonio.
Las vidas inocentes tendrían que servir como obstáculos para conseguirle unos segundos extra de tiempo para alguien que podía correr más rápido de lo que podía captar a simple vista. Unos pocos segundos eran suficientes para hacer mucho. Y entonces corrió tan rápido como sus pies pudieran impulsarlo. El potenciador de taquiones que Stone y Walls habían creado precisamente para aumentar su velocidad y alcanzar la velocidad requerida para viajar a través de la brecha espacial, simplemente porque no era lo suficientemente rápido, brillaba en azul, alimentándolo con un exceso de poder de velocidad. Como un fisicoculturista que acababa de tomar una bebida energética o un adicto que acababa de drogarse con una droga dura, las células de su cuerpo gritaban con lo que solo podía describir como alegría mientras se movía a velocidades más rápidas que nunca antes había tocado. Todo su ser nunca se había sentido tan vivo, pero Flash no tenía ningún rastro de alegría en su rostro. Su mente no se tomó el tiempo para saborear la sensación de traspasar sus límites de velocidad. Simplemente porque no fue suficiente echando una breve mirada hacia atrás, su rostro se puso feo cuando vislumbró con precisión el rayo azul, acelerando hacia él en la distancia. Con ambos brazos moviéndose hacia adelante y hacia atrás, paralelos entre sí, el Speed Demon se movía entre los autos en la carretera con extrema delicadeza. El rayo azul y el traje negro lo hacían parecer un dios de la muerte, empeñado en atrapar un alma que huye del inframundo. Incluso con unos segundos de ventaja, Zoom se estaba poniendo al día. Zoom. Zoom. A lo largo de toda Providence, dos rayos de colores recorrieron toda la ciudad en una loca persecución a alta velocidad. La gente en las aceras, en los edificios, dentro de sus vehículos al ver esta escena, quedaron asombrados y algo asustados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estaba pasando esto? Muchas personas corrieron rápidamente hacia el refugio más cercano que pudieron encontrar. Algunos dejaron sus coches en las carreteras y simplemente huyeron para salvar sus vidas, escondiéndose cerca. En menos de 2 minutos, todas las calles de Providence quedaron desiertas. Los rayos continuaron recorriendo la ciudad, dando a conocer su presente en casi todas partes. Justo cuando se preguntaban cuándo iba a terminar, lo que acogió sus oídos fue el silencio dulce pero completamente incómodo. ¿Se terminó? La mayoría de la gente se lo preguntaba interiormente e incluso lo pronunciaba verbalmente cuando salían de sus escondites y posiciones agachadas. Al ver que el relámpago había desaparecido, pasaron unos segundos antes de que muchos dieran un suspiro de alivio. La sensación de inquietud rápidamente se apoderó de ellos. Sin embargo, menos de un minuto después, la misma pregunta apareció en la mente de la gran mayoría. ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Qué fue ese relámpago? Y lo más importante, ¿a dónde fue? Zoom. Zoom. Dos figuras salieron corriendo de los límites de la ciudad a velocidades que ningún ser humano podría imaginar. Sus figuras seguían el camino mientras los relámpagos los perseguían. Flash en este momento estaba extremadamente deprimido. Después de huir, la dura verdad lo había abofeteado y tenía que admitir que le dolía. Alcanzando. Incluso con el potenciador de taquiones, que efectivamente aumentó su velocidad casi al doble, Zoom siguió siendo más rápido que él. El velocista negro había reducido la distancia entre ellos, dejando al velocista escarlata huyendo como un niño de una pesadilla. Con solo un poco más de tiempo, definitivamente lo alcanzaría, y las continuas maniobras evasivas solo podrían retrasarlo durante un tiempo. Con el tiempo, sin duda sufriría un destino peor que la muerte en sus manos. Flash corrió mientras se mantenía tan tranquilo como podía en términos de velocidad, sabía que no era rival para Zoom, así que, para empezar, dejarle atrás no estaba en su plan. No era tan rápido como él, por lo que en una confrontación directa, seguramente perdería, pero eso tampoco estaba en su plan. Él conocía su situación en pocas palabras, no pudo derrotarlo, sin embargo, eso no significaba que alguien más no pudiera hacerlo. La persecución continuó hacia las afueras de la ciudad. Mientras cruzaba el puente, Flash desembarcó y corrió a través del agua hacia la distancia. Al ver esto, Zoom lo siguió sin dudarlo. Continuaron la persecución de Tom y Jerry durante unos 32 segundos, y la distancia entre ellos era infinitamente cercana. En unos segundos más, Zoom estaría corriendo directamente a su lado. En ese momento, Flash vio algo a lo lejos, que hizo que su corazón se iluminara de alegría. Con los ojos entrecerrados y una firme convicción, corrió hacia adelante con todo lo que tenía hacia la montaña particularmente llamativa que se agrandaba infinitamente a medida que se acercaba. Monte Justicia. Situado en Happy Harbor, Rhode Island, no muy lejos de Providencia. Habían pasado los años y fue uno de los lugares clave que fue destruido en su universo en la batalla de la Liga de la Justicia. En su mundo, todo este lugar no era más que un área muerta, completamente desprovista de vida. El terreno todavía tenía cráteres y huesos secos, lo que representa la destrucción que había tenido lugar. En los años transcurridos, en esta zona no creció ni una sola brizna de hierba.
Si no supiera y no le hubieran dicho específicamente que este lugar todavía existía y posiblemente estaría cerca de donde quiera que apareciera, tal vez ni siquiera lo reconocería más. Mount Justice era la sede principal de la Liga en su mundo y todavía estaba aquí en este. Quizás él no fuera capaz de manejar Zoom, pero eso no significaba que alguien más no pudiera hacerlo. Este era el Monte Justicia. Seguramente debe haber un miembro de la Liga con la fuerza suficiente para derrotar a Zoom. Incluso si no pudiera derrotarlo, definitivamente podría luchar contra él hasta empatar. En cuanto a cómo llamar su atención, ¿por qué crees que había estado corriendo? Con su velocidad, podría llegar a la ciudad en menos de 10 segundos. Entendido. Desafortunadamente, Lady Lucky estuvo hoy en una llamada telefónica y no tuvo tiempo de prestar atención a quienes la necesitaban. Un rayo literal fue lanzado desde la mano de Zoom, avanzando rápidamente y finalmente golpeando al velocista escarlata justo en la espalda. El dolor era insoportable y la fuerza era poderosa, lo que efectivamente lo hizo perder el equilibrio y lo lanzó hacia adelante. Su cuerpo, como una roca que salta, rebotó en el agua 2 veces y se elevó en el aire, antes de hundirse por tercera vez. Sin embargo, alguien llegó a él primero. Zoom apareció rápidamente antes que Flash y golpeó al velocista con un puñetazo relámpago en el pecho. El cuerpo de Flash fue lanzado con notable fuerza en el aire mientras salía del alcance del agua, estrellándose contra un árbol en la pequeña jungla después de la playa. El pequeño árbol se hizo añicos, completamente incapaz de soportar el poder que llegó a expensas de Flash. Estallido. Flash se estrelló contra el suelo con un sonido notable, y la sangre brotó de la boca del velocista. Su visión se volvió borrosa cuando lo asaltó un intenso mareo. Incapaz de recuperar la compostura, no pudo reaccionar ante la rápida patada dirigida a su cara. Pisaron a Flash y su rostro se empujó contra el suelo arcilloso. ¿Es eso lo más rápido que puedes usar, Flash? La voz distorsionada llegó a sus oídos como una pesadilla cuando el Zoom lo levantó. Déjame mostrarte la verdadera velocidad. Sus palabras fueron acompañadas por sus puños cubiertos de relámpagos, golpeando varias veces en un segundo, dejando imágenes residuales para el observador habitual. Flash recibió golpe tras golpe en casi todas partes y desde todas las direcciones. Su cabeza y cuerpo se inclinaban en la dirección opuesta cada vez que recibía un golpe, y los moretones que aparecían en su rostro crecían cada vez más con cada golpe. ¡Wow! Flash cayó al suelo, casi incapaz de moverse cuando el último golpe lo golpeó directamente en la cara. ¿Crees que con un potenciador de velocidad puedes dejarme atrás? Una vez más, Flash fue levantado por el cuello, con los pies colgando en el aire mientras sus ojos medio cerrados contemplaban esa oscuridad total. Estoy seguro de que Wows lo habría sabido mejor. He matado a todos los velocistas de nuestra tierra y he tomado su velocidad como propia, convirtiéndome efectivamente en el hombre más rápido del mundo. Tú no serás diferente. Te llevaré de regreso a nuestra tierra, te despojaré de tus habilidades y pondré fin a tu miserable existencia, antes de regresar aquí para cosechar los frutos de tu trabajo. Nadie podrá salvarte de mis manos. Zoom dijo con apatía. Sus manos se movieron, alcanzando la máscara que ocultaba la identidad de Flash. Deberías estar de acuerdo conmigo, Wally. Le quitaron la máscara y lo que se mostró fue el rostro brutalmente golpeado de un chico de cabello pelirrojo y piel clara. Tú tampoco, al igual que tus predecesores, no fuiste lo suficientemente rápido. KRE. En ese momento, un fuerte grito empujó desde la distancia, dispersando todo a su paso. Zoom gritó de dolor cuando el ataque aterrizó de lleno en el área de su pecho, enviándolo volando hacia el agua. El cuerpo de Flash se le cayó de las manos, casi aterrizando en el suelo, pero fue sostenido por una fuerza invisible. Ustedes los villanos hablan demasiado. Se pronunció una voz, seguida por la aparición de una atractiva mujer joven, con largo cabello rubio, ojos azules y una constitución esbelta pero tonificada. Su traje distintivo, que incluye una combinación de corpiño y leotardo negro de una sola pieza debajo de una chaqueta azul con solapa, con medias grises con costuras hacia arriba, fue particularmente llamativo mientras caía desde ese aire, aterrizando con precisión sobre sus 2 pies con una ligera cuclillas. Dinah Lance, también conocida como Canario Negro. Y ella no fue la única. Mientras tanto, sentado en un lugar particular en la cima de la montaña, 2 figuras, un hombre y una mujer, observaron con deleite los acontecimientos que se desarrollaban a lo lejos. Sus figuras no eran reales, sino que tenían una sensación ilusoria, casi como si estuvieran allí, pero, al mismo tiempo, no estuvieran allí en absoluto. Se les podría arrojar una piedra directamente y pasaría sin ningún tipo de obstáculo. Al ver la escena, la mujer rubia que estaba abrazada a sus rodillas y tenía el corazón en la garganta se relajó visiblemente por un segundo, antes de girarse para mirar al pelinegro que no tenía expresión alguna. ¿Podrías dejar de mirarme así?, dijo a Mary, sin girar la cabeza en su dirección.
Kara suspiró al ver esto. Su mirada pasó del deviant a la batalla que tenía lugar debajo, y un ceño fruncido adornó su rostro. ¿No crees que deberíamos hacer algo? Tiene un punto, Amari dijo con una mirada pensativa en su rostro. Sí, deberíamos hacerlo. Kara se sorprendió. Ella esperaba completamente que él la ignorara o la rechazara rotundamente. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Salía hoy el sol por el oeste? Sin embargo, la siguiente escena la dejó directamente sin palabras. Quebrar. El hombre de cabello oscuro chasqueó los dedos y 2 tazones de palomitas de maíz aparecieron de la nada. Lo que la sorprendió aún más fue que ya no estaban sentados en la dura y fría roca, sino en 2 cómodos sillones. Eso está mejor, ¿no estás de acuerdo? Eso no es lo que quise decir. Es lo que sentí, respondió con indiferencia. Segundo capítulo. Patreon.com/Future 805. Capítulo 57. Paralizado, la muerte de Superboy. Ellos necesitan ayuda. Kara dijo mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Como ciudadano de los Estados Unidos, tengo la libertad de elegir si quiero prestar ayuda a otro o no. Amari respondió con indiferencia, sus ojos aún observando el buen espectáculo a lo lejos. Kara frunció el ceño. Si tú no vas a hacer algo, yo lo haré. Ella se puso de pie mientras sus palabras caían. Yo no haría eso si fuera tu. Amari sacudió la cabeza con indiferencia. Puede que no sepas quién es, pero yo sí, y hablo con toda seriedad cuando digo que tu actual no es rival para él. Tu habilidad general no puede igualar ni 1/4 parte de la suya velocidad. Amari dijo la verdad sin otras intenciones, pero el tono sencillo que entró en los oídos de Kara hizo que pareciera algo más. ¿Desdén? El joven kryptoniano frunció el ceño con disgusto. Pero soy kryptoniano, tú mismo lo dijiste, bajo un sol amarillo, somos casi indestructibles. Incluso si no puedo vencerlo, él tampoco puede hacerme nada. Un kryptoniano con solo unas pocas horas de luz solar absorbida en tus células. También dije que la acumulación de energía solar lleva tiempo y la mayor parte de tu tiempo desde que dejaste la zona fantasma lo pasaste en él. Acción, una dimensión separada donde las células no pueden absorber la radiación solar. Eres kryptoniano, no invencible. Si saltas allí ahora mismo, no solo no serás de ayuda, sino que no te hará daño. Al escuchar sus palabras, Kara se sintió un poco incómoda. ¿Por qué? Amari levantó una ceja. ¿Por qué eliges sentarte y mirar? Amari guardó silencio unos segundos antes de responder. Porque soy la parte neutral. Girando la cabeza para observar la escena, continuó. A diferencia de tu primo, no soy un héroe. No tengo un sentido abrumador de justicia humana del que hablar, ni tengo la necesidad de cometer lo que los humanos consideran malvado. Supongo que se puede decir que estoy en el área gris. No soy uno de ellos, así que no tengo ningún deseo de intentar actuar como ellos. Además, no les causaré ningún problema, pero no me pondré una capa, medias ni andaré salvando gente. Nunca me he conocido antes y proteger un mundo del que no soy es una tarea ingrata. Una tarea a la que los humanos muestran muy poca gratitud por ahora. No soy más que un observador que intenta satisfacer mi curiosidad lo mejor que puedo. Creo que es mejor que siga así porque dudo que mi sentido de justicia se lleve bien con el de tu prima. Kara abrió la boca, queriendo decir algo pero encontrándole difícil refutar. Amari no le prestó atención al mirar el Black Flash de otra tierra. Sus pensamientos vagaron un poco. El lema de Superman era básicamente el mismo que el del amigable vecindario Spider-Man en el universo Marvel de al lado moral que le inculcó su figura paterna. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad implicaba la regla de no matar. No tenía nada contra Superman. Desde ciertos puntos de vista, su determinación de apegarse a sus principios incluso después de ver la cantidad de muerte y destrucción que traían a la sociedad aquellos villanos que atrapaba mensualmente, absteniéndose de convertirse en un asesino y un dictador, fue en cierto modo, bastante admirable. Sin embargo, para él, como dicen los humanos, qué montón de mierda de caballo. ¿Por qué se uniría al juego del gato y el ratón de atrapar, enjaular y escapar solo para repetir el mismo proceso una y otra vez durante años? Esto fue seriamente desmoralizador, ineficiente y una completa pérdida de tiempo. Amari estaba seguro de que si decidía convertirse en héroe, lo primero que haría sería acabar con todos aquellos que él mismo consideraba irredimibles. Iba a el pollo para advertir a los monos. Eso era algo que la Liga nunca podría aceptar y a él no le importaba. No es como él quería. No iré contra ellos, ni enojado. Desde que se convirtió en uno de los gobernantes de la Tierra, -1, Zoom nunca ha resultado herido. Demonios, ni siquiera había sido alcanzado desde que desapareció el primer destello. Indignado. Sin embargo, no importa cuán asesino fuera, Zoom no pudo hacer nada al respecto. Ese maldito grito de canario fue efectivo. Black Flash se sintió completamente desorientado cuando el mareo lo asaltó. Le dolían mucho los oídos y la coordinación de su cuerpo estaba desequilibrada. El cuerpo del velocista aterrizó en el borde de la playa mientras el agua se precipitaba para bañarlo.
Dina miró la figura con medias negras, caída al final de la playa, y soltó otro grito canario. Ya había visto suficiente en la rápida carrera hacia aquí, no sabía quién era Zoom, pero el hecho de que fuera un velocista lo decía todo. Al igual que Barry, no se debe subestimar a todos los velocistas, y un Canary Crack controlado no fue suficiente para noquearlo. Contra alguien más rápido que el sonido, la negligencia significaba una posible muerte y no se atrevió a apostar al hecho de que este velocista de aspecto aterrador detendría su mano si tuviera la oportunidad. Cree. Ondas sónicas salieron disparadas de su boca, dirigiéndose hacia su objetivo. Se escuchó el sonido de la electricidad crepitante seguido de un rayo azul. ¡Zoom! ¡Explosión! El grito sónico falló y se estrelló contra una ola que se elevaba en la distancia, provocando un gran chapoteo. Los ojos de Black Canary se abrieron mientras intentaba adaptarse, pero su cuerpo no fue capaz de responder lo suficientemente rápido como para igualar sus instintos. Relámpagos aparecieron en su lado derecho seguidos por la aparición de un destello negro que golpeó sin piedad su espalda. Grieta. Se escuchó el sonido de algo rompiéndose. ¡Ar! Dina dejó escapar un grito de dolor desde sus cuerdas vocales. Su esbelto cuerpo, que tomó una forma doblada debido al último golpe en su médula espinal, cayó hacia abajo mientras perdía toda sensibilidad en sus extremidades inferiores. Sin embargo, su voz rápidamente se ahogó cuando Zoom la agarró por el cuello, levantándola con una fuerza inhumana. Entonces la sirena negra sigue viva en este universo. Sus dedos en su garganta se apretaron, cortando su suministro de aire e impidiéndole soltar su grito canario. ¡Ah! Dina jadeó por aire, presa del pánico. La asfixia provocada por la mano demoníaca en su garganta la dejó sin aliento. Nunca me gustó esa voz tuya. La voz distorsionada sonó cuando Zoom levantó su brazo, vibrando con arcos de relámpagos azules, para dar un golpe fatal. ¿Está bien? El viento se partió cuando un objeto que se movía rápidamente atravesó el aire. El brazo que estaba a punto de atacar, cambió de motivo y se estiró hacia atrás en una postura de agarre. Al darse vuelta para ver la flecha firmemente sostenida en su mano, el velocista levantó la mirada hacia la montaña. Mirando a lo lejos, no se podía distinguir nada de la oscuridad que rodeaba la montaña trasera. La hierba alta, los árboles y las plantas ofrecían una cobertura perfecta para quien estuviera emboscando debido a la oscuridad de la noche. Sus ojos negros que miraban a lo lejos no notaron el movimiento del suelo debajo de él. ¿Aliados tuyos? Zoom preguntó sarcásticamente en ese momento. Sin embargo, la figura de Miss Martian se levantó del suelo, agarrando firmemente a Black Canary y activando el cambio de densidad. Dina, cuyo cuerpo estaba en un estado de cambio de densidad, escapó del alcance de Zoom y fue arrastrada al suelo. ¿Megan? Los ojos de Canario Negro se abrieron, vagando cuando el primero alcanzó debajo de ella. Miss Martian no respondió, sino que se hundió más profundamente en el suelo y huyó. Al ver a Canario Negro siendo rescatado, Artemisa, que estaba escondida bajo la cobertura de un árbol en la distancia, presionó un botón en su arco. La flecha al alcance de Zoom de repente se iluminó con un color naranja, y luego... estallido. La flecha explotó, pero no soltó fuego. En cambio, una gran cantidad de sustancia parecida a un pegamento brotó de la punta de la flecha y se multiplicó a un ritmo rápido. La sustancia primero cubrió la mano de Zoom antes de extenderse, y menos de 3 segundos después, el velocista negro quedó cubierto por la sustancia. Al verlo sumergido en pegamento endurecido, Artemis gritó a través del enlace mental. Ahora. ¿Sebo? Inteligente. Mirando su mano vacía, Zoom, con solo su cabeza al aire libre, entrecerró los ojos. Sus ojos se posaron en el suelo por donde había escapado Canario Negro, y su mirada se congeló al ver su sombra siendo cubierta por otra sombra bajo la luz de la luna. Un segundo después. Auge. El área que rodeaba varios metros se derrumbó repentinamente cuando alguien se estrelló con inmensa fuerza. Aparecieron grietas en el suelo y la vegetación a pocos metros de distancia fue arrancada de raíz. Artemisa miró la nube de polvo con un poco de inquietud en su corazón. ¿Funcionó? Ella cuestionó con incertidumbre sin que sus labios se movieran. A unos centímetros de ella, Megan se levantó del suelo junto a la arquera, sosteniendo a Canario Negro con sus manos. Incapacitando el cambio de densidad, Miss Martian de repente cayó de rodillas mientras finas gotas de sudor adornaban su rostro. Jadea, jadea. Jadeando pesadamente, la marciana sintió que una oleada de mareos y cansancio la invadía. El cambio de densidad era una técnica difícil de dominar. Activarlo solo para ella supondría una gran tensión para su cuerpo y su mente, y mucho menos para otra persona. Yo no lo sé, ella respondió con respiración agitada. ¿Quién es este chico? Artemis no pudo evitar preguntar con el ceño fruncido, su mirada mirando a lo lejos. ¿Y? Anodina gimió de dolor. ¿Estás bien?
Al ver a su instructor de lucha actualmente cojo y guardián de la liga, el rostro de Artemis cambió cuando preguntó con preocupación. No, yo no puedo sentir mis piernas. Las expresiones faciales de Dina retrataban cuánto dolor sentía, su pecho se agitaba dramáticamente y su nariz se arrugó mientras hablaba con los dientes apretados. Las pupilas de los dos proteges se abrieron inexplicablemente, sus cuerpos temblaron levemente. ¿Necesitamos sacarte de aquí? ¿Dónde está Wally? No, no lo entiendes, tienes que irte ahora, esto no es algo que puedas manejar. Dina intervino con tono ansioso. Contactar inmediatamente con la liga. El polvo se disipó rápidamente, revelando el rostro de un joven de cabello negro, ojos azules y una camiseta negra que lucía el clásico símbolo ese que era tan popular en Metrópolis. Al observar su entorno, el rostro de Superboy se transformó para formar un ligero ceño. Sabía que su ataque había fallado, ya que no encontró la sensación de chocar con alguien más. Enderezando su cuerpo desde su posición agachada, su mirada escaneó el área a su alrededor y la vigilancia de Superboy se disparó. ¿Dónde? Mirando a izquierda y derecha, su objetivo no estaba a la vista. Él se fue. Miss Martian escuchó el mensaje de Superboy. ¿Desaparecido? La giró para mirar en esa dirección. En ese momento. ¡Zoom! Un destello de relámpago azul atravesó la montaña trasera, atravesando cada rincón y grieta, como si buscara algo. Los ojos de las tres mujeres se abrieron como platos. Te encontré. Hubo un destello de luz azul, seguido de una voz distorsionada que sonó detrás de ellos, haciendo que se les erizara el pelo. Artemis rápidamente alcanzó su carcaj para escoger un arco, sin embargo, ella no fue lo suficientemente rápida. El arco se le cayó de la mano, seguido de un pesado puño relámpago. La sangre fluyó de su boca seguida de un ligero crujido cuando el ataque golpeó su cara, cerca del área del cuello. Ruido sordo. El cuerpo del arquero cayó de bruces al suelo. Artemisa. Megan gritó, su mente se quedó en blanco y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y la ira. El sonido llegó a los oídos de Superboy, provocando que su rostro cambiara. Ejerció fuerza a través de sus piernas y se empujó del suelo, causando que el ya grande cráter causado por su descenso se agrandara. Por el grito de Miss Martian, a Sun le importa un carajo, hizo vibrar su mano a una velocidad intensa antes de empujarla hacia Megan. El Black Speedster no quería perder el tiempo enredándose con estos niños. Como dijo The Flash, este no era su universo, había demasiadas cosas que no sabía y pasar más tiempo del debido podría meterlo en problemas potencialmente graves. Por ahora, no valía la pena correr el riesgo, especialmente si la Liga de la Justicia todavía existía en este universo. Si estaba rodeado, quién sabía a cuántos enemigos tendría que enfrentarse. Incluso con su nivel de velocidad, estaba lejos de ser invencible. La mano que vibraba con arcos eléctricos se movía a una velocidad invisible para los ojos humanos, directamente hacia el pecho de Megan. La expresión de Superboy cambió drásticamente, sin embargo, el clon kryptoniano estaba demasiado lejos para detenerlo. En ese momento, sin embargo, Miss Martian, cuyos ojos se habían puesto blancos, abrió la boca y gritó. Una gran cantidad de fuerza telequinética empujó hacia adelante. Sun sintió esa tremenda fuerza golpearlo directamente contra su torso, enviándolo a volar. El velocista negro fue empujado a una distancia considerable, cayendo al suelo y rodando por el suelo. Estallido. La espalda de Sun se estrelló contra una gran roca. Dejó escapar un gemido de dolor. ¿Telequinesia? Parece que estos niños no eran tan fáciles de tratar como pensaba. Pensó para sí mismo mientras levantaba la cabeza, lo primero que vio fue un puño corriendo hacia él a una velocidad notable, cerca de romper la barrera del sonido. Por supuesto, para otros, podría considerarse supervelocidad. Para él, simplemente se movía más rápido que los demás. Rar. El clon kryptoniano dejó escapar un rugido enojado mientras se lanzaba hacia adelante con su puño golpeando hacia adelante. El velocista negro estaba cubierto de un rayo azul, simplemente esquivando el ataque. El golpe falló, Sun resultó ileso. No se puede decir lo mismo de la roca. El puño del tamaño humano se estrelló contra la roca de cabra, pulverizándola en pedazos. Al ver que su ataque fallaba, Connor inmediatamente ajustó su cuerpo, tomando de las lecciones que Canario Negro le había dado en el combate real. Sus piernas frenaron bruscamente en el suelo, provocando que sus pies se hundieran en el suelo varios centímetros. Transfiriendo fuerza, giró su cintura de izquierda a derecha, moviendo su puño hacia el otro lado. El ataque fue un libro de texto, el puño oscilante empujó hacia adelante con notable habilidad y poder, pero desafortunadamente, el toque final no pudo lograrlo. Sun desapareció de su posición nuevamente, apareciendo a cierta distancia, dejando que el ataque de Connor no golpeara nada más que el aire. Te ves igual que el Sun inclinó ligeramente la cabeza, como si examinara los rasgos de Connor. Desafortunadamente mucho más débil.
Las palabras llegaron a oídos de Conner, haciéndolo apretar los dientes con frustración e ira. Conocía a la persona a la que se refería. Es suficiente para vencerte. Corrió hacia adelante mientras sus palabras caían, lanzando otra vez otro golpe. Un relámpago brilló y Superboy no sintió nada. Ese hecho será tu perdición. Callarse la boca. Superboy rugió y atacó frenéticamente una vez más. Ignorando por completo la mano derecha de Sun que vibraba a velocidades extremas. Superchico, detente. Megan, que notó que algo estaba mal, gritó ansiosamente. Sin embargo, era demasiado tarde. El tiempo se ralentizó hasta el extremo. Mirando al clon kryptoniano que estaba a menos de unos centímetros de él, Sun se movió fácilmente hacia un lado, esquivando el ataque una vez más y empujó su mano hacia adelante. ¡Ah! Un fuerte gruñido se escapó en el aire. El tiempo retomó su ritmo habitual. Mirando al hombre de negro que estaba a menos de 1 metro de distancia, la distancia entre ellos era tan cercana como necesitaba. Los ojos de Superboy se abrieron como platos. Conner. Megan gritó asustada. Superboy bajó la cabeza y miró hacia abajo. La visión del brazo de su oponente, atravesando su pecho, fue particularmente llamativa. El brazo extendido, en un movimiento de puñetazo, cayó lentamente a sus costados, perdiendo su fuerza. Tal como pensaba, tus células no son tan densas como las de él. Con un arco relámpago, Sun sacó su mano del pecho de Superboy. Este último tenía la boca abierta, queriendo decir algo, pero finalmente no pudo ya que su cuerpo obedeció a la gravedad y cayó al suelo. De pie sobre el cuerpo del kryptoniano caído, Sun frunció el ceño bajo la máscara. Su mirada se volvió hacia el cuerpo de Earth-1 Flash que todavía estaba en su posición antes de girarse hacia Black Canary y Miss Martian, quienes tenían los ojos llenos de horror. La próxima vez tú eres el próximo. Y con eso, su cuerpo se convirtió en relámpagos, alejándose rápidamente de la escena. Se llevaron el cuerpo de Earth-1 Flash. Tercer capítulo. No publicaré más por un tiempo en Webnovel. Podría ser de una semana a un mes por el momento. Me centraré en mis lectores de Patreon. Se acercan los exámenes. Me siento bastante nervioso. Gracias por todo su apoyo. Patreon.com/Future 805. Capítulo 58. Resurrección. Por Rao. Al ver a Superboy siendo perforado en el pecho, los ojos de Kara se abrieron como platos. Bueno, ¿podrías mirar eso? Amari entrecerró los ojos y miró la escena frente a él. Sentado en la cima de la montaña, la tarde era particularmente ventosa. Bastante cruel. Fue directamente a dar el golpe mortal. ¿Matar? ¿No te refieres a...? Kara preguntó con incertidumbre e inquietud. Su mano pasó directamente a través de la defensa física, apuñalando el corazón de Superboy. El resultado es lo que crees que es. Un clon kryptoniano muerto. Respondió a la ligera. Esperaba que Sun ganara fácilmente, tal vez matara a algunos poniéndose la mano en la barbilla. Sus ojos mostraron una mirada pensativa. Para ser más específico, se refería a dos, Canario Negro y Artemisa. A diferencia de Superboy, que aunque estaba lejos de igualar a Superman, tenía sangre kryptoniana, las dos mujeres eran básicamente corderos para ser sacrificados. Y en cierto modo tenía razón. Su mirada se desvió imperceptiblemente hacia Black Canary, cuyos ojos estaban muy abiertos pero no podía moverse adecuadamente para ayudar, y Artemis, que cayó al suelo. A juzgar por ese leve crujido, sus ojos se iluminaron con un brillo púrpura oscuro, y los colores de todo dentro de su visión cambiaron. Centrándose en el arquero caído, la percepción enormemente mejorada que le brindaron sus ojos le permitió ver su estructura interna. Justo como pensé, murmuró Amari, una fractura de cuello. La pobre tiene mala suerte. A juzgar por cómo se ven las cosas, si no recibe ayuda a tiempo, el mejor resultado sería daño cerebral o cuadriplegia. El peor de los casos sería otra muerte. Su mirada volvió a la escena principal. Sum apartó su mano del pecho de Conner mientras este último caía al suelo. No. Al ver esto, Kara no pudo aguantar más y saltó. Amari no la detuvo, transportó su cuerpo principal de regreso al mundo real y la vio descender temblorosamente en el aire. Eso es, y dejo que la primera muerte siga así. Supongo que es hora de que finalmente se conozcan. Amari dijo suavemente en el viento de la tarde. El relámpago azul se alejó de Happy Harbor y desapareció de la pequeña ciudad y de Rhode Island en segundos. Zoom. La luz azul iluminó el rostro de Megan por una fracción de segundo antes de que todo llegara a la oscuridad de la noche. Su boca estaba ligeramente entreabierta, el silbido momentáneo hizo que su cabello revoloteara con el viento. Conner. Al ver a Sun desaparecer, Megan voló hacia el adolescente caído en el suelo. Cualquiera que lo mirara pensaría que simplemente estaba inconsciente. Artemis, necesitamos ayuda. Conner, él es el S. Megan tartamudea al darse cuenta de algo. ¿Artemisa? Dándole la espalda, el cuerpo inmóvil de la arquera permaneció donde estaba, completamente insensible a su llamada.
Megan gritó Dina, pero Miss Martian no pareció escucharla. Ella está herida. Megan. No, no. Necesitas contactar a la liga, necesitan saber que algo ha sucedido. El rostro de Miss Martian estaba marcado por la confusión, la ansiedad y el miedo. Ella nunca antes había experimentado una situación como esta. Una de sus amigas resultó herida mientras que la otra estaba. Al ver el cuerpo de Superboy inmóvil, las lágrimas brotaron de sus ojos. Tenía una audición mejorada y, precisamente gracias a Leno, podía oír que el corazón de Connor no latía. Él era. Megan, necesitas recuperarte por encima de ti. Black Canary se detuvo antes de gritar ansiosamente. La señorita Martian se quedó desconcertada antes. El sonido de algo cayendo del aire llegó a sus oídos mientras levantaba la cabeza. Su vigilancia se elevó al extremo, pero la escena que vio no fue la que esperaba. Vaya. Kara, que todavía era nueva en volar, tropezó en el aire, haciendo varios giros y volteretas no deseados antes de apenas aterrizar sobre sus pies, tropezando unos cuantos pasos. El ambiente sombrío provocado por la reciente tragedia se diluyó ligeramente. Megan miró a Kara con recelo, con la mano derecha extendida mientras preguntaba. ¿Quién eres? Yo. Kara abrió la boca y levantó las manos en el aire. Tómatelo con calma, no hay necesidad de atacar, no quiero hacer daño. Sus palabras fueron lentas y suaves. Los ojos de Megan se entrecerraron. En ese momento, un relámpago naranja entró en escena y se detuvo. El impulso se dispersó mientras se deslizaba un poco hacia adelante, vestido con su clásico traje amarillo con pantalones rojos. Cabello rojo puntiagudo con pecas notables en la cara. Llegué aquí lo más rápido que pude. ¿Cuál es el Emer? Wally preguntó tan pronto como apareció en el lugar, pero sus palabras se aferraron al fondo de su garganta. Maldita sea. ¿Qué pasó? El velocista aceleró hacia el lado de Artemis, levantando su cuerpo del suelo. Lo que siempre te pasa a ti y a tu tío. Llegas tarde. La voz sonó cerca de sus oídos, lo que hizo que el velocista abriera mucho los ojos y se apartara del camino. Apareciendo en la dirección opuesta con Artemis en sus brazos, Wally miró hacia arriba, donde una figura flotaba en el aire y su rostro se transformó en shock. «¿Eres tú?», él exclamó. «Qué irónico, ¿no crees?». El hombre más rápido del mundo y su sobrino, el niño más rápido del mundo, siempre llegan tarde a los eventos importantes. Amari lo ignoró cuando sus pies tocaron el suelo. ¿Tú hiciste todo esto? Wally rechinó los dientes con furia y odio en sus ojos. Si hiciera esto, estarían todos muertos. Amari puso los ojos en blanco. Su mirada permaneció en la arquera por un segundo antes de hablar. Toma nota. Si no la llevas a un hospital, hay muchas posibilidades de que quede discapacitada. Quédate el tiempo suficiente y morirá. Wally quedó atónito. Acaba de llegar y todavía no entendía la situación. Fractura de cuello. Amari se encogió de hombros con indiferencia. Wally, vete. La voz de Megan sonó en la cabeza de Wally. No puedo dejarte aquí con él. Artemisa es más importante. Pero. Ir. Al escuchar esto, Wally no siguió discutiendo. Sabía qué hacer cuando más importaba la vida de un amigo pendía de un hilo. Si intentas algo, me aseguraré de que pagues. Mirando a Amari, pronunció en el tono más amenazador que pudo reunir, antes de huir. Al observar la figura que se alejaba, Amari se sintió un poco divertida en cierto modo. La tardanza de Kiflas prácticamente le había salvado la vida. Zoom se fue sin acabar con todos, principalmente por dos motivos. Una, Miss Martian, que podía cambiar de densidad y tenía telequinesis, no era fácil de tratar en un corto periodo de tiempo. Segundo, sentía que había pasado suficiente tiempo aquí. Si Wally hubiera aparecido 15 segundos antes, probablemente ese no sería el caso. Zoom estaba obsesionado con la velocidad. Cazaría a cualquiera que encontrara y poseyera la fuerza de la velocidad. Pero la velocidad de Wally todavía era bastante débil. No se sabía si Zoom realmente se sentiría tentado. Tú eres la señorita marciana, tartamudeó mientras intentaba poner sus pensamientos en palabras. Tranquilo, cariño, no muerdo, dijo divertido. Es él. Los pensamientos de Amari fueron interrumpidos. Levantando la cabeza, encontró a la joven kryptoniana mirando al muerto Connor con el ceño fruncido. No hay duda, está muerto. Amari inclinó un poco la cabeza al verla apretar los puños. Yo podría haber hecho algo, tú podrías haber hecho algo, dijo Kara. ¿Y? Enarcando una ceja, preguntó perplejo. ¿Qué esperaba ella? Podrías haberlo detenido. Pero no lo hice. Exactamente. Entonces, una sensación de frustración se encontró burbujeando dentro de la mujer rubia. Sentía como si estuviera golpeando algodón. No está bien.
Esto es lo que hubiera pasado si no hubiera venido aquí. Es mejor dejar que el destino siga su curso en estos asuntos, él refutó con un tono suave, ignorando por completo el hecho de que su misma aparición había llevado el destino de este universo por caminos que nunca debería haber recorrido. Kara guardó silencio. Aunque solo se conocían desde hacía menos de 2 semanas, Kara podía decir que tenía una comprensión aproximada de este hombre. Difícil de entender, pero sabía que ese argumento no llevaría a ninguna parte. Amari se consideraba un partido neutral completamente indiferente a todo lo que no tuviera que ver directa o indirectamente con sus asuntos. La sensación que le daba era la de alguien desconectado de la realidad en el mundo, sin embargo, no pertenecía a él en absoluto. Incluso hacia ella podía sentirlo, esa vaga pero muy resonante sensación de alienación. No era frío, no era orgulloso, no era arrogante, no era desdeñoso, él simplemente era indiferente. Demasiado indiferente. A todo. Para alguien con sus habilidades, podría considerarse un rasgo del que hay que tener cuidado. ¿Cómo podría existir una persona así? Estaba más allá de su conocimiento. Alguien que realmente no era ni bueno ni malo. En este punto, básicamente podía confirmar que mientras no tuviera nada que ver con él, podía sentarse y ver el mundo desmoronarse mientras comía palomitas de maíz y bebía una taza extra grande de refresco. No porque amaba lo que estaba viendo, o deseaba ver el mundo destruido, sino porque era interesante. ¿Era la forma en que alguien reacciona cuando ve una película? ¿Los veía como personajes de película? Kara dudó seriamente de sus pensamientos absurdos en ese momento. ¿Pero de qué otra manera podría explicarlo? Al verla quedarse en silencio, Amari no dijo nada más. En las últimas 2 semanas, Kara había experimentado cambios notables en su carácter. Ella realmente ha cambiado mucho, se transformó de una pequeña y triste kriptoniana a una peculiar adolescente terrestre, pensó Amari con un poco de diversión. Solo un poco más fuerte de lo que cabría esperar. Sin embargo, en lo que respecta a su carácter, tuvo que dejar escapar un leve suspiro. Kara Zor-El era, en muchos aspectos, similar a su primo Superman. Su sentido de la justicia y su voluntad de hacer el bien le hicieron preguntarse si toda la casa de él había sido infectada por algún tipo de virus de buen tipo. Con suerte, no fue contagioso, al menos, no funcionó con Max Luthor. Él entendió lo que ella estaba tratando de insinuar y no podría importarle menos. Era agradable hablar con el pequeño kriptoniano de vez en cuando, pero eso era todo. La Tierra y todas las personas que habitaban en ella no significaban nada para él, y el hecho de que no tuviera ningún interés en destruirla todavía era un milagro en sí mismo. Vino aquí, simplemente para satisfacer su curiosidad, y ahora, estaba lejos de quedar satisfecha. Podía analizar algunas cosas, pero eso solo agregaba muchas más preguntas. ¿Qué estaba haciendo Zoom en este universo? ¿Por qué perseguía a Wally West? ¿Por qué Wally West fue The Flash en lugar de Kiflas? ¿Cómo llegó aquí? Sentía como si una hilera de fichas de dominó cayeran unas sobre otras uno a uno. Con innumerables pensamientos en su cabeza, su mirada se centró en Kara, queriendo decir algo. Al ver su expresión sombría, no pudo evitar agregar: «Sabes que estás exagerando, ¿verdad? Puede que se parezca mucho a él, pero no es tu primo». Sus palabras parecieron impactar. Kara tenía una expresión complicada en su rostro. Y se giró para mirar a Connor. Por el contorno de sus rasgos, se veía exactamente como Kal-El en las fotos y videos, simplemente mucho más joven. No importa, Kara dijo después de un momento de silencio. Fue creado a partir del ADN de Kal-El, tiene la sangre de la casa de él, por lo que es prácticamente de la familia, a diferencia de Superman, a quien le resultó un poco difícil de aceptar. Kara no encontró el concepto extraño en lo más mínimo. La forma en que se creaban los bebés en Krypton no era ningún secreto, y recrear vida a través del ADN era bastante normal. «Está bien, ¿a dónde vas con esto?». Amari no pudo evitar preguntar. Su curiosidad estaba seriamente avivada en ese momento. «¿Puedes traerlo de vuelta?». Las palabras pronunciadas por su boca sorprendieron a cualquiera que las escuchó. Un momento después, Kara se dio cuenta de lo que estaba diciendo y se arrepintió incluso de haber preguntado. «¿Traer a alguien de regreso? ¿Quieres que resucite a los muertos?». La incredulidad en su voz fue un poco abrumadora. «Quiero decir, tiene que haber una manera, ¿verdad? Él no es un humano normal después de todo». Su voz se hizo más suave a cada segundo. Pensando en ello, ¿era posible tal cosa? Incluso si lo fuera, ¿por qué preguntaba? Sin embargo, la siguiente palabra cambió su visión del mundo. ¿Por qué debería? Ella ya no sabía cómo responder. Capítulo 59. Todo lo que sabes. Tu Kara tenía los ojos muy abiertos con incredulidad, y Megan igualmente tenía los ojos llorosos muy abiertos por la sorpresa. ¿Quieres decir, puedes devolverlo a la vida?». Amari interrumpió con una ceja levantada y agitó la mano. «Superman ha sido revivido en peores condiciones en muchos universos. Después de todo,
ustedes los kryptonianos son diferentes. Volviendo la cabeza hacia el cadáver de Connor, añadió. Ha estado muerto menos de 3 minutos y su cerebro todavía está activo mientras se den las condiciones adecuadas. Para los kryptonianos esto ni siquiera puede considerarse una muerte real. Eso ligeramente perplejo, el joven kryptoniano estaba un poco asombrado. Su mente procesó las palabras varias veces en una fracción de segundo antes de que sus ojos se abrieran una vez más. Espera. ¿Has estado en otros universos? Se podría decir que vengo de otros universos. Él se encogió de hombros con indiferencia. Tu primo tiene una habilidad especial para que te maten y te devuelvan la vida. Kara guardó silencio. Esto fue bueno. Demasiado bueno cuando lo pensaba. Saber que bajo un sol amarillo, los kryptonianos obtuvieron todas estas geniales habilidades era una cosa, y saber que The Axiom estaba en una dimensión separada que le pertenecía exclusivamente a él era otra. Saber que la teoría del multiverso era cierta se llevó la palma, pero estaban hablando de la muerte. ¿Tenía la capacidad de resucitar a los muertos? ¿O iba a utilizar algún tipo de tecnología curativa de otro universo o de una civilización superior o algo similar para lograrlo? Ni siquiera Krypton podría lograr tal cosa. El último intento conocido fue la creación de su tía, conocida como el Erradicador, e incluso eso estaba lejos de ser perfecto. Además, ¿por qué? Parecía demasiado fácil. Ingenuo como era, no creía que este tipo que no movía un músculo por nada que no le concerniera de repente le pediría que le diera una razón para ayudar. Por lo que podía entender, esto era prácticamente un trato cerrado. Mientras ella dijera algo, él lo haría. Entonces vino el problema: ¿por qué querría hacer esto cuando podría haberlo detenido en primer lugar? ¿O algo tan inimaginable como el avivamiento era algo causal que no requería precio para él? Kara no creería lo último incluso si él se lo dijera. ¿De verdad lo harías? Preguntó con un poco de incertidumbre y cautela en su tono. Si eso es lo que realmente quieres, entonces sí. Amari asintió. ¿Por qué? Incluso después de mucha deliberación, Kara no pudo evitar preguntar. ¿Soy realmente tan malo? Al ver su vacilación en aceptar incluso cuando fue ella quien sacó el tema, no pudo evitar sentirse divertido. Ella resistió la tentación de decir que sí. Sencillo, porque te debo una petición. Metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones cortos, miró a la rubia sorprendida sin expresión. Kara quedó atónita cuando sus pensamientos fueron cortados antes de que pudiera siquiera terminarlos. ¿No lo recuerdas? Inclinando la cabeza hacia un lado, continuó sin esperar respuesta. Teóricamente hablando, se supone que nuestros caminos no se cruzan y según la línea de tiempo original, tu primo y tú ya deberían haberse conocido. En este punto intervine debido a mi necesidad de tus genes y alteré ese destino. Mirando a lo lejos, sus ojos morados mostraban un ligero brillo. Sé que crees que no me importa nada, pero eso está muy lejos de la verdad. Mirándola directamente a los ojos, la joven kryptoniana se sintió un poco nerviosa. ¿Qué estaba tratando de decir? ¿A dónde iba con esto? ¿Podría ser? Las innumerables películas románticas que había visto no pudieron evitar pasar por su mente. ¿Podría suceder algo tan cursi en la vida real? Pero se acababan de conocer no hace mucho. Yo siempre cumplo mi palabra. Los ojos de Kara, que se estaban agrandando, se atenuaron al instante. Al mirar el rostro indiferente que contenía toda seriedad, sintió que lo que él dijo tenía absoluto sentido. Ahora entendía por qué él le estaba dando la oportunidad. Este tipo simplemente no quería deberle nada a nadie. No tenía idea de si revivir a Connor le costaría un alto precio, pero definitivamente quería aprovechar esta oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva. Obviamente, él no quería que ella usara cualquier favor que le debía para obligarlo a cambiar su estatus neutral por ningún motivo en el futuro posible. Al menos eso era lo que ella pensaba. Qué innumerables palabras surgieron de su diálogo interior. Amari no sabía acerca de sus pensamientos internos. Así que, básicamente, estarías usando la promesa que te hice para revivirlo. Y ahí estaba. Por un minuto, Kara sintió la necesidad de levantarse y golpearlo en la cara con su pequeño puño. Podría haber evitado que todo sucediera, pero miró al margen como un espectador de película. Obviamente, este era el ritmo de ahuyentar a alguien. ¿No quería tener nada que ver con ella? Al ver el cambio en sus expresiones faciales, Amari supo en qué estaba pensando esta mujer rubia. Aunque un poco sin palabras, no hizo ningún esfuerzo por corregir su pensamiento. Amari simplemente sintió ganas de hacerle saber que podía revivir el clon si así lo deseaba. Que era una opción en primer lugar. Después de todo, él le quitó algo y sintió ganas de hacer algo a cambio. Esta no fue una respuesta emocional, era simplemente él defendiendo sus principios de intercambio igualitario. Aunque este intercambio podría no ser completamente igualitario, a él no le importaba mucho. Dio varios pasos hacia adelante, parándose frente a Miss Martian arrodillada y el Superboy muerto.
Todavía estaba un poco aturdida con toda la información que había recibido. Sin embargo, debe asegurarse de que eso es en lo que realmente desea utilizar su solicitud. Kara frunció el ceño al escuchar sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Amari se inclinó y respondió sin volverse hacia ella. Quiero decir, puedes elegir revivir el clon, pero automáticamente estás renunciando a cualquier otra posibilidad. No consideres tu petición como una simple promesa, piensa en ello como si un genio te concediera un deseo en una escala más razonable. Por supuesto puedes pedir el mismo nivel de poder que tu primo, o perfecto control de tus habilidades, que solo se volverán más poderosas y fuera de control con cada día que pase. Podrías pedir la eliminación de las debilidades inherentes de tu gente, o la adición de una habilidad especial que ni siquiera Superman tiene siempre y cuando no supere el estándar. Puedo concederte lo que quieras. Su voz sencilla y su tono casual que parecía como si no estuviera hablando de nada especial fue nada menos que una bomba. Por supuesto, podrías resucitarlo, si crees que vale la pena como se dice, es tu decisión. Kara estaba completamente estupefacta. Megan a un lado se sorprendió y el canario negro paralizado tenía los ojos aún más abiertos. ¿Era esto similar a la tentación del diablo? Megan miró a Kara que estaba mirando la espalda de Amari y se sintió ansiosa. Amari no se giró, pero pudo sentir que los ojos de Kara que estaban en su espalda inclinada no estaban enfocados en él en absoluto. La joven kryptoniana estaba perdida en sus pensamientos. Ante el poder, innumerables posibilidades y la vida de un extraño, ¿qué elegiría a alguien de la casa de él, aparte de Clark Kent? Amari pensó para sí mismo con interés. Supergirl no era Kal-El, y no había pasado ningún tiempo con él para que le inculcaran sus creencias y razonamientos. Sin embargo, la casa de él era una rareza excepcional en la carrera kryptoniana. Todos parecían defender ese principio de hacer lo correcto por encima de todo. Incluso su raza y su planeta de origen, por supuesto, puede que no sean los únicos. Con él y Kara no tuvieron ninguna intersección. Recién esta noche se enteró de que su prima tenía incluso un clon. Si simplemente se hubiera ofrecido a salvarlo, Kara podría aceptar sin pensarlo. Pero cuando tuviera que elegir, ¿seguiría haciendo lo mismo? Esto estaba poniendo a prueba su carácter. Tenía el mismo desinterés que Superman, que felizmente cambiaría su propia vida por el mundo si fuera necesario. Amari sabía que las posibilidades de que ella mostrara el mismo nivel de altruismo eran bastante altas, pero quería verlo él mismo. Con su nivel de visión, incluso cuando no miraba en su dirección, podía ver todo lo que sucedía a su alrededor. Y la mirada de contemplación en su rostro realmente lo dejó un poco sorprendido. Si fuera Clark Kent, siempre y cuando supiera que no había nada malo en el avivamiento, Amari estaba seguro de que abandonaría la oportunidad sin pensarlo dos veces. Canario Negro, que en algún momento tenía la espalda apoyada contra un árbol, observaba atentamente la escena. Kara, que estaba sumida en una profunda contemplación, estaba sopesando sus opciones. Si hubiera conocido a Clark y hubiera pasado una buena cantidad de tiempo en la Tierra, probablemente también sería desinteresada, pero ese no era el caso ahora. Para ella, Krypton acaba de ser destruido. Aunque el trauma había pasado un poco, Kara todavía no estaba tan abierta. Ahora estaba en un planeta nuevo, sin nadie que le resultara familiar excepto su prima, a quien ni siquiera había conocido todavía. Y no solo no se habían conocido, sino que ese primo a quien se suponía debía proteger, de repente se había vuelto mucho mayor que ella, viviendo la mayor parte de su vida mientras ella había estado atrapada en un maldito vacío temporal durante casi 30 años. Aparte de sobrevivir, que era su tarea principal, su tarea secundaria, proteger a Kal-El, terminó incluso antes de comenzar. Con el nivel de poder que ahora tenía, quien necesitaba protección ni siquiera era un tema de debate. No importa cómo fuera, Kara, que originalmente era la mayor, no estaba dispuesta a ser relegada repentinamente al nivel de una junior cuando lo pensó mucho. Y después de usar el transductor cerebral, aunque no adquirió conocimiento de todo en el mundo, sí conocía algunos conceptos generales. Por ejemplo, Superman no era invencible. Siempre que alguien tuviera las herramientas adecuadas, incluso un humano normal podría derrotar al poderoso Superman en las condiciones adecuadas. Honestamente, el hecho de que su raza se volviera débil e indefensa bajo la influencia de una pequeña roca verde la dejó incómoda. Claro, no estaba en todas partes, pero había gente peligrosa que todavía lo poseía. Clark casi había sido asesinado varias veces por un robot android con la misma piedra en el pecho. Kara no se veía a sí misma como una terrícola sin conocer a Clark, no podía integrarse con el estilo de vida de la Tierra y, por lo tanto, no se sentía cómoda. Y ver la cantidad de caos y oscuridad en este mundo tampoco ayudó. Los humanos tenían el corazón oscuro. Ahora, la oportunidad de resolver uno de estos dos problemas estaba aquí. Aunque esto Superboy era el clon de su primo, ¿realmente valía la pena aprovechar esa oportunidad con él? Sopló el viento y la zona quedó en silencio. Amari no presionó. Esperé en silencio.
Megan tenía el corazón en la garganta, pero no dijo una palabra. Menos de 30 segundos después. Kara, cuyos ojos estaban desenfocados, volvió a tener una expresión firme. Hazlo. Oh. Amari estaba un poco sorprendida incluso después de dudar, ¿su decisión final volvió a hacer esto? Al escuchar su exclamación, Kara bajó la cabeza y dijo. Si mis padres estuvieran aquí, me hubieran dicho que hiciera lo mismo y es lo que él habría elegido. Su voz ligeramente vacilante llegó a sus oídos. Aparte de sorprenderse un poco, no tuvo mucha reacción. Amari había esperado este resultado, solo preguntó por curiosidad. Al final, la elección de Kara se debió a 3 motivos. Primero, ella fue criada con ese corazón. 2. Superboy, clon o no, era kryptoniano y fue creado directamente a partir del código genético de su prima. En cierto modo, él era uno de los pocos parientes consanguíneos que le quedaban en este universo. 3. Y lo más importante, las otras fichas no eran lo suficientemente altas. Al menos Amari así lo creía. Si Kara supiera que ella y Clark no eran los únicos kryptonianos, se preguntaba si todavía mostraría tal altruismo. Pero él no iba a decirle eso. La rubia había tomado su decisión y él la respetaría. Él simplemente le debía un favor. Hablando de eso, ¿ese Brainiac que tenía la afición de encoger planetas como objetos de colección debería llegar pronto? Si recordaba bien, la inteligencia artificial con nivel 12 o era intelecto de nivel 10 encogió la ciudad de Kandor y se la llevó. Sin mencionar que la ciudad, Argo, sobrevivió milagrosamente a la destrucción del Krypton, todo gracias a los esfuerzos del padre de Kara. Aparte de todo eso, pronto la Tierra, con la mitad de la Liga de la Justicia restante, tendría que defenderse de la aterradora IA. Esto fue algo que esperar con ansias. Amari, que estaba en cuclillas, estiró su mano hacia el pecho de Connor sin hacer ningún contacto físico. Como desee, su mano brillaba con una brillante luz amarilla que la cubría. La misma luz envolvió al kryptoniano muerto, iluminando todo su cuerpo durante unos segundos antes de que ambos resplandores desaparecieran. La noche estaba en silencio. 1. 2. 3 segundos. Jadear. El cuerpo inmóvil se movió repentinamente cuando Connor abrió un poco la boca y respiró profundamente. El corazón estancado fue completamente reparado, ganó vitalidad y comenzó a soltar poderosos latidos. Badum. 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 Connor. Al ver a la adolescente respirar, Miss Martian dejó escapar un grito de alegría. Kara, al lado, dejó que el corazón se le saliera de la garganta. Bueno, ahora el hecho estaba hecho, no había necesidad de seguir pensando en eso. Admiro tu desinterés. De pie, Amari pronunció sin volverse. Muy pocas personas elegirían hacer lo que tú hiciste. En tu lugar es algo admirable. Las palabras parecieron tener efecto y la pusieron de mucho mejor humor. Tonto, pero admirable. Y otra frase hizo que ese buen humor cayera una vez más en picado. ¿Tú a Kara le picaban los dientes de ira porque este tipo era tan molesto? Nunca salió nada bueno de su boca. Quería replicar, pero fue interrumpida antes de que pudiera. Deberías quedarte aquí. Amari dijo con indiferencia. Recorrió con la mirada el lugar, echó un vistazo a la montaña antes de darse la vuelta para mirar a Lara y comenzar a caminar hacia adelante. Kara parecía desconcertada. ¿Por qué? Mount Justice es el primer cuartel general de la Liga. Su importancia está ahí. En este punto, él estaba parado al lado de ella, excepto que estaban mirando en direcciones opuestas. La Liga de la Justicia actualmente no tiene suficiente personal y Superboy literalmente murió. Lo que pasó aquí requerirá la atención de Superman. No tienes que ir a ningún lado. Dicho esto, sus pasos pausados retomaron el ritmo normal mientras se alejaba. Él vendrá a ti. Al escuchar sus palabras, Kara, cuya atención estaba en la montaña, se giró apresuradamente para ver su figura alejándose. ¿Y tú? ¿A dónde vas? Ella gritó. Se detuvo una vez más. Después del velocista, por supuesto, como dije, tengo desvíos que tomar, respondió sin darse la vuelta. Además, aunque lo salvé, fue por petición tuya. Debería poder ver a su primo que lo salvó cuando despierte, dijo Amari, refiriéndose a Superboy. Entendiendo sus palabras, Kara se volvió una vez más para mirar a Connor. Aunque no estaba despierto, su pecho, afortunadamente, subía y bajaba rítmicamente. Y auge. El sonido de algo rompiendo la barrera del sonido, junto con el fuerte silbido del viento, interrumpieron lo que la rubia quería decir. Se giró solo para ver una figura que desaparecía en el cielo en una fracción de segundo. Al captar vagamente su figura que se alejaba, Kara estaba un poco deprimida por alguna razón. En la parte trasera del Monte Justicia, una mujer rubia miraba fijamente el cielo nocturno con ojos azules brillantes. Mientras tanto, en algún lugar del Parque Nacional del Gran Cañón, Arizona, Estados Unidos. Zoom. Un rayo azul recorrió toda el área como si buscara algo.
Zoom. En lo profundo, el rayo se detuvo para revelar una figura humanoide vestida de negro y con una máscara demoníaca. En su mano izquierda había una especie de dispositivo, mientras que en su mano derecha sostenía el cuello del traje Flash. Siendo arrastrado miserablemente estaba la figura de Wally West, el destello de la Tierra -1 como un muñeco de trapo. ¿Dónde está la voz distorsionada? No preguntó a nadie en particular mientras movía el dispositivo en su mano de un ángulo a otro como una adolescente que busca señal en su teléfono. Su figura se alejó, apareciendo en otro lugar y repitiendo el mismo proceso. Continuó así hasta que finalmente llegó a una cueva. Las lecturas en el dispositivo comenzaron a dispararse. Ah. Ahí está. Volviendo su mirada hacia cierta dirección, tomó una piedra y la arrojó. La piedra desapareció en el aire y el espacio donde desapareció se distorsionó. Al momento siguiente, apareció un portal azul en el espacio originalmente vacío. Mi camino a casa. Mirando el portal, Zoom pronunció sombríamente. Se dio la vuelta para mirar en dirección fuera de la cueva. Este mundo, una vez que me prepare, volveré por ti. Solo espera. Al pronunciar esas palabras como una declaración, su mirada se posó en Wally West, quien hizo una figura lamentable y se burló bajo la máscara. Nada puede detener. Eso no puede ser lo que creo que es, ¿verdad? Zoom, cuya declaración fue interrumpida, abrió mucho los ojos cuando una voz detrás de él llegó a sus oídos, asustándolo sin fin. El velocista rápidamente se dio la vuelta. He aquí, frente al portal apareció un hombre, aparentemente surgido de la nada, con una mano en la barbilla, la otra en el bolsillo y una expresión escrutadora en el rostro. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo alguien se puso detrás de él? ¿Cómo pudo no haberse dado cuenta? ¿Salió del portal? Zoom inmediatamente se puso en modo batalla, impulsando su velocidad a máxima potencia. El recién llegado, sin embargo, no pareció darse cuenta de su existencia. ¿Quién eres? El demonio de la velocidad, mirando a Amari vestida casualmente y preguntó solemnemente, pero con él cambiando activamente su voz, sonaba tan intimidante como un rey demonio del infierno. Yo. Nadie importante. Amari sacudió la cabeza y se dio la vuelta para enfrentar el destello negro. Zoom. Dejando caer el cuerpo del Flash, Zoom corrió hacia adelante a su velocidad más rápida para este recién llegado. Zoom no se arriesgó y hizo vibrar su mano mientras atacaba a su velocidad más rápida. No hizo ninguna pregunta y fue directo a dar el golpe mortal. Corrió hacia adelante a la velocidad del rayo y regresó por donde vino, igual de rápido. Un golpe fuerte y bien controlado en el cofre envió al Black Flash volando hacia la pared de la cueva como un meteoro. Eso fue una mala idea. Amari respondió casualmente. A diferencia del joven kryptoniano, tu velocidad actual no es lo suficientemente rápida como para permitirte atravesarme. Dicho esto, dio varios pasos hacia adelante, hacia Zoom, gravemente herido, que no podía moverse debido a la lesión y el dolor. ¿Tú qué quieres? Hunter detrás de la máscara preguntó asustado. Wally tenía razón. Apenas llevaba media hora en este mundo y ya se cruzó con una existencia tan pervertida. Su mano en ese momento sintió un dolor insoportable como si hubiera golpeado contra una pared de hierro con toda su fuerza. Al igual que Superman en su mundo, se trataba de alguien cuyas células eran demasiado densas para que él pudiera vibrar. Agachándose hasta el nivel de los ojos de Hunter, Amari dejó escapar una pequeña risa y una sonrisa más pequeña. De ti. Bueno, empecemos con todo lo que sabes. Al decir eso, Zoom sintió que una fuerza fuerte invadía repentinamente su mente. Quería esperar hasta agregar 2 capítulos más en mi Patreon, pero estoy de buen humor. Feliz sábado. Capítulo 60. La Mujer Maravilla está viva, hay violaciones por todas partes. Zoom sintió que su visión se oscurecía. Su figura vestida con ese traje negro parecía ser transportada a un espacio oscuro. ¿Qué? En ese espacio, se sostuvo la cabeza y gritó de dolor después de mirar a Amari a los ojos. Su cuerpo se sintió tan pesado como si se estuviera hundiendo en aguas profundas. En la oscuridad, 2 pares de ojos brillantes aparecieron en el vacío. Al ver la escena frente a él, Hunter Zolomon se asustó más allá de lo razonable. Sabía lo que estaba pasando. Su mente estaba siendo invadida. ¿Pero cómo? Como velocista, su cerebro reaccionaba mucho más rápido que los humanos. Las tácticas de infiltración mental generalmente no tenían mucho efecto. Intentar secuestrar la mente de un velocista fue una tarea difícil de lograr. ¿Era este tipo un telépata que superaba a Grodd? Zoom se desplomó en el suelo, gimiendo pesadamente. Tierra -1. Así que de ahí vienes. Levantándose de su postura en cuclillas, Amari frunció ligeramente el ceño ante la información que se ordenaba en su cabeza. Sus ojos vibraron con un brillo púrpura mientras aparecían numerosas escenas en su subconsciente. Dentro de su mente, vio un mundo muerto, desolado, un páramo. Desiertos por millas en lo que solía ser suelo fértil, edificios destruidos y restos de ciudades.
La población general que permaneció viva vivía en un mundo dominado por individuos con superpoderes. Se escondieron con miedo y vivieron con miedo. Murió por robo, hambre, accidentes, provocando a la persona equivocada. Las escenas pasaron por sus ojos muy rápido. La gente allí era básicamente como muertos vivientes, no había esperanza en sus ojos ni luz en sus vidas, las muertes eran normales, aleatorias, la comida se había convertido en un lujo para muchos. Se podrían cambiar decenas de mujeres hermosas por una barra de pan. Esto era peor que Gassen. Verlo en sus ojos lo asombró. ¿Era este el universo de la injusticia? ¿O era un universo similar a la Tierra 3? ¿Superman? Resistencia. Su ceño se hizo más profundo. Zoom había aparecido aquí mientras perseguía al destello de la Tierra-1, Wally West en cuanto al Barry Allen original. Bueno, estaba muerto. Pero ese no fue el problema, lo que le dio curiosidad fue por qué vinieron aquí y cómo exactamente lograron lograrlo. Para viajar a través de universos confiando únicamente en la velocidad, ninguno de los dos velocistas era lo suficientemente rápido para lograrlo. A menos que arruinaran el continuo espacio-tiempo al intentar y fracasar en viajar a través del tiempo, les era imposible abrir una brecha en el espacio a través de los universos. Pero a partir de los recuerdos que había buscado, ni Flash ni Zoom crearon una singularidad, provocando una brecha entre dos universos. Entonces, si no lo hicieron, ¿de dónde diablos vino este portal? Amari murmuró en voz baja mientras volvía su mirada hacia la brecha que lentamente se estaba ocultando nuevamente. Sucedió entonces. Zoom. Amari se volvió de nuevo para ver que a la cueva le faltaba un velocista. Hunter Solomon, el autoproclamado hombre más rápido del mundo, se escapó. No solo se fue, sino que ni siquiera se llevó consigo el cuerpo inconsciente de Wally. Por la fuga de Zoom, a Amari le importa un comino de todos modos, nunca planeó matarlo o capturarlo. Bueno, quizás lo hizo con algunos propósitos de investigación, pero eso fue más tarde. Su mente vagaba a través de muchos años de recuerdos, omitiendo la información sin importancia y sin relación, buscando constantemente su respuesta. Y así, se topó con un recuerdo particular que le dio su respuesta. Un recuerdo en el que estaba involucrado en una pelea con Flash. Hace casi una semana. Todos retírense, yo lo llevaré lejos. Zoom. Y así, corrió. Termina el resto. Mirando a la figura que corría, dijo con voz ronca a los subordinados con superpoderes detrás de él antes de convertirse también en un rayo. Y así comenzó la carrera. Dos figuras pasaron velozmente por las desoladas ruinas de San Rosario, uno naranja, uno azul. De las calles a los callejones, entre edificios y hasta los tejados. Los colores parpadeantes eran particularmente llamativos. Ambas figuras corrieron por un callejón. Sin embargo, Zoom, que todavía estaba detrás, inmediatamente hizo un movimiento repentino, girando bruscamente hacia su derecha y atravesando la pared. Después de que Flash atravesó, una barrera de campo de fuerza apareció de repente en el medio del callejón, especialmente hecha para que los velocistas atraparan sus movimientos. Si hubiera continuado por su camino original, Black Flash habría quedado atrapado. No funcionó. Wally, una voz ligeramente ansiosa apareció en el intercomunicador del velocista rojo. Wally apretó los dientes y siguió corriendo hacia adelante. La persecución continuó cuando ambas figuras finalmente se enredaron en un combate a alta velocidad. Wally West era rápido, pero comparado con su tío, estaba lejos de ser capaz. Un puño, que se movía a una velocidad demasiado rápida para reaccionar, lo golpeó de lleno en el pecho. Wally cayó al suelo y rodó varios metros. Un rayo azul brilló y la figura de Zoom apareció a cierta distancia. Patético, una palabra. Wally apretó los dientes y se levantó del suelo. Me canso de esta farsa, dime, ¿dónde está Walls? El Black Flash se sintió molesto. No te voy a decir nada, Wally respondió con frialdad, ignorando el dolor por recibir numerosos golpes. Entonces te lo arrancaré. Aparecieron arcos de relámpagos azules por todas partes. En ese momento algo sucedió. El cielo arriba, ellos en un rango limitado, cambió repentinamente. Ambas figuras miraron al cielo con la vigilancia escrita en sus rostros. Auge. Se emitió una onda de choque que rompió los cristales que quedaban en esta ciudad rota. Un portal de más de una docena de metros de tamaño apareció de repente sobre sus cabezas, pareciendo un agujero azul y negro. ¿Qué diablos? Wally estaba atónito. Sin embargo, lo siguiente que sucedió lo sorprendió aún más. Una figura apareció repentinamente desde el portal y cayó del cielo. Descendiendo rápidamente, no fue hasta el último momento que la figura recuperó el equilibrio, giró en el aire y aterrizó en la carretera asfaltada. Estallido. El suelo bajo sus pies estaba agrietado. Al ver a la persona frente a ellos, ambos velocistas se sorprendieron un poco. Cabello largo y oscuro, armaduras ligeras, terujes, espinilleras.
Cualquiera que mirara de cerca vería lo que parecía un lazo al costado de su cintura, una espada y un escudo en su espalda y brazaletes en sus muñecas. Donde la voz femenina resonó con confusión mientras Diana intentaba procesar el mareo que la asaltaba. ¿Lo que acaba de suceder? ¿Dónde estaba ella? Tú al ver a la persona frente a él, Hunter entrecerró los ojos. Reina del Amazonas, este no es tu territorio. Aún vivo. Amari, que estaba repasando sus recuerdos, de repente abrió los ojos sorprendido. Antes de que una expresión de realización apareciera en su rostro. Eso es todo. Luego se rió divertido. ¿Quién hubiera pensado que esto sucedería? Interesante, realmente interesante. Hasta hoy, 6 miembros de la Liga de la Justicia habían desaparecido. La población general del mundo permaneció a oscuras ante esta noticia. Honestamente, Amari no se molestó en investigar si todavía estaban vivos. Lo dijo en serio cuando dijo que no controlaba el desgarro espacial. Donde quiera que fueran transportados era asunto suyo. Sin embargo, las cosas habían dado ahora un giro bastante inesperado. La Mujer Maravilla estaba viva. No solo vivo, sino en una tierra diferente. Ahora entendía cómo estos velocistas llegaron a su universo incluso cuando su velocidad no alcanzaba el nivel requerido. Ellos no crearon una brecha, lo hizo la Liga de la Justicia cuando fueron transportados. El Capitán Átomo, abriendo con fuerza la grieta, rasgó el tejido del espacio y provocó la aparición de brechas. ¿Y si existiera entonces? Al mirar la brecha detrás de él, Amari pareció pensativo antes de volver su mirada hacia el flash inconsciente de otra tierra. ¿Debería dejarlo aquí? Se preguntó internamente mientras examinaba la miserable figura. Bueno, dejémoslo en Mount Justice, veamos que sigue. Finalmente tomó una decisión. Y así, el espacio alrededor del flash herido se distorsionó, antes de que su cuerpo fuera absorbido por el espacio Kamui. Vaya. Después de lo cual, la figura de Amari superó la velocidad del sonido, saliendo disparada de la cueva, de los grandes cañones y hacia la atmósfera superior de la Tierra. Su figura aceleró y aceleró de manera borrosa. Auge. Finalmente, su cuerpo finalmente disminuyó la velocidad. Amari volvió su mirada hacia su entorno y se dio cuenta de que había aparecido sobre la atmósfera de la Tierra. El gran planeta azul en la oscuridad del espacio exterior estaba dentro de su visión en todo su esplendor y belleza. Al mirar el planeta Tierra, los ojos de Amari brillaron con una intensidad púrpura mientras su percepción se disparaba extendiéndose hacia todos los rincones de la Tierra, envolviéndola con sus sentidos. Las principales agencias gubernamentales con vigilancia satelital pronto descubrirían un superhumano peculiar en la atmósfera superior de la Tierra. Amari estaba seguro de que recibiría mucha atención no deseada tan pronto como regresara a la Tierra. Para alguien como él, aparecer descaradamente en el espacio exterior era motivo de preocupación. Titulares como, el misterioso alienígena en el espacio exterior, o, el alienígena desviado está planeando una invasión, definitivamente aparecerían en las portadas de mañana. Pero a él no le importaba. Con su conocimiento elevado al nivel más alto al que podía llegar actualmente, recorrió toda la Tierra. Buscando. Estaba buscando algo. Algunas cosas que destruirían la Tierra si nadie hiciera nada al respecto, no por ningún motivo, solo para verificar su conjetura. Ahí está el segundo tercero. A euro cuarto a euro quinto la Biblia dice, buscad y encontraréis. Y en menos de un minuto, encontró más de lo que pensaba. 7, 15, 23, 46. Luego de confirmar el último en algún lugar del Polo Sur, Amari estaba seguro de su conjetura. 52 infracciones diferentes en todo el mundo, algunos notablemente cercanos. Por supuesto, estos eran los de la Tierra. Amari desvió su mirada del planeta y miró hacia lo profundo del espacio exterior a años luz de su posición actual. Allí se localizó la brecha más grande. Al ver esto, Amari abrió los ojos un poco con asombro. Esto fue enorme. Como esos portales gigantes utilizados por las civilizaciones interestelares para transportar ejércitos e invadir otros planetas. Bueno, este desarrollo es inesperado. Sin mirar hacia el futuro, Amari supo que la Tierra estaba a punto de entrar en una era de locura multiversal. El espacio alrededor de su figura se retorció y distorsionó de tal manera, la figura del hombre en el espacio exterior desapareció como si nunca hubiera estado allí. Solo que sus acciones no pasaron desapercibidas no solo por las principales organizaciones gubernamentales sino también por casi todo el mundo. En el momento en que Amari usó sus ojos al extremo, casi todos en el mundo se estremecieron levemente y giraron la cabeza para mirar hacia atrás. Este sentimiento, el sentimiento de que alguien los observara desde lejos, era honestamente espeluznante. Y de regreso en Los Ángeles, Superman, que estaba conversando con Amanda Waller a través de un video chat, frunció el ceño y levantó la cabeza para mirar al cielo. Ese sentimiento quizás él lo sentía más que nadie en el mundo.
Me lastimé la muñeca hace un tiempo y no podía escribir. Espero que disfrutes el nuevo capítulo. Capítulo 61. Necesitamos hablar. Eso fue raro. Clark frunció el ceño profundamente. Girando su cabeza hacia el cielo, no pudo evitar activar su visión telescópica. La línea de visión del hombre de acero penetró las nubes, dándole una vista perfecta de la atmósfera superior de la Tierra. Nada. Al ver que no había nada a la vista, Clark frunció aún más el ceño. ¿Me equivoqué?, se preguntó a sí mismo. Dobladillo. Sin embargo, una voz fuerte e irritable que lo llamaba lo sacó de sus pensamientos subconscientes. El hombre de acero volvió la cabeza hacia el soldado inexpresivo que sostenía una tableta en sus manos. En la pantalla iluminada estaba la imagen de Amanda Waller con el ceño fruncido, las manos cruzadas, el ceño fruncido y una inexplicable expresión de molestia. ¿Te estoy distrayendo, Superman? Al verse atraído por sus pensamientos, junto con el tono sarcástico, Clark se sintió un poco molesto. Lo siento, ¿quién eres?, preguntó con una ceja levantada. No era Clark intentando ser grosero, pero era la primera vez que los dos se conocían. O mejor dicho, ella sabía quién era él, pero él no. Y además, ¿dónde está Lane? Necesita darme una explicación. Es una pena informarte que seré yo con quien tendrás que lidiar a partir de hoy. Waller comentó de manera inusual a través de la pantalla. Mi nombre es Amanda Waller, agente especial del gobierno de los Estados Unidos y nueva directora interina del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La grasa de su rostro se movió ligeramente cuando se presentó. ¿Nuevo? ¿Director interino? Las cejas de Clark se fruncieron. ¿Desde cuándo el Departamento de Defensa consiguió una nueva secretaria? Además, ¿qué pasó con el padre de Lois? Pero Sam Lane es desaparecido. Lamentablemente Waller interrumpió con las cejas arrugadas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Clark preguntó solemnemente. No tenía una buena impresión del general que había intentado capturarlo más de una vez y apoyaba a ese criminal, Lex Luthor. Sin embargo, el hecho era que él era el padre de Lois y Lois era su amiga íntima. Eso automáticamente convirtió la situación en su problema. Lástima, alguien más no lo creía así. Esa es información clasificada, Superman. El general Lane es uno de los nuestros, y este incidente lo manejaremos nosotros sin tu ayuda. Su rostro era sencillo, no mostraba emociones, con un tono firme y decidido. Clark frunció el ceño. Si necesitas ayuda, puedo. No se requiere ninguno. Los asuntos militares no requieren la interferencia de la Liga. Al ver la expresión severa de su rostro, Superman se sintió un poco molesto. Ahora entiendo. ¿Entender qué? Como sucedió el incidente de esta noche, he estado en Lane el tiempo suficiente para conocer su carácter. No es agradable llevarse bien con él, pero al menos no pasaría por alto el panorama completo solo para demostrar sus propias capacidades. La expresión de Waller se arrugó ligeramente. ¿Qué estás tratando de decir? Es realmente simple. Lane desaparece, luego alguien toma el control y transporta lo que debería ser el arma más peligrosa del mundo sin alertar a la Liga de la Justicia, todo para que puedan mostrar sus capacidades. La verdad es que no sé si es orgullo, prejuicio o incompetencia, Clark dijo con disgusto. No estaba molesto por su tono, ya podía juzgar por la primera frase que sería incluso más difícil llevarse bien con esta señora gorda que con el obstinado general. La gente en el poder podía ser así, no le importaba, pero el hecho de que Amazo se perdiera debido al ego de alguien lo cabreó. Mientras la Liga estuviera informada, no importaba lo agotados que estuvieran, alguien habría estado a la espera en caso de que algo saliera mal. Había cooperado con Lane en asuntos similares varias veces. Y ahora en manos de alguien como Bruno Mannheim, por cierto, quién sabe a quién le vendería ese tipo el Android. Quizás Diana tenía razón, quizás deberían haber presionado más y negarse a renunciar al Android. Y ahora sucede esto. Clark sintió arrepentimiento y preocupación. Amanda Waller en la pantalla parecía como si se hubiera comido una mosca. Su pecho subía y bajaba mientras intentaba con todas sus fuerzas apaciguar su furia antes de comentar. Teníamos la situación bajo control. Lamentablemente, nuestro equipo tuvo complicaciones. La idea de que hubiera un traidor dentro de su equipo de ataque la hizo apretar los puños y rechinar los dientes. La fecha y la ruta de la operación estaban estrictamente guardadas. Nadie más que ella y su equipo sabían cuándo debía realizarse el transporte. Mientras no se filtrara la ubicación, todo estaría bien. Pero los cielos parecen guardarle rencor. No había nada que ella pudiera decir sobre esto. El Android se había perdido y ella definitivamente sería la más afectada. Esos enemigos que se había ganado en el Congreso ciertamente no perderían la oportunidad de infligir graves daños a su carrera. Cuanto más pensaba en ello, más se enojaba. Amanda ya había tomado una decisión. Ese maldito traidor sin duda moriría, y ella sería quien lo mataría a ella misma.
Vayamos al grano, tengo que volver a la liga e informar a mi equipo sobre el Android perdido. Amazo ya está disponible y siento que todos tenemos algo mejor que podríamos hacer con nuestro precioso tiempo. Entonces, ¿qué hizo? ¿Para qué me llamas? Clark intervino bruscamente. Para este personaje, Superman ciertamente no pondría buena cara. Silencio. Al mirar la pantalla, el silencio de Waller duró unos segundos, antes de que finalmente hablara. Necesitamos que te pongas en contacto con él. Su tono sonó ligeramente exasperado. Incluso cuando pedía algo, se negaba a utilizar la palabra ayuda. Se podía ver cuán antihéroe era esta dama. ¿OMS? El alien. No querrás decir. Los ojos del hombre de acero brillaron con una ligera sorpresa antes de que su rostro se volviera severo. Exactamente quien piensas. La mujer del día respondió. ¿Por qué? Clark dijo con un dejo de disgusto. La idea de conocer a Amari después de todo lo que había sucedido, honestamente, no le sentaba bien. Solo había pasado más de una semana. Honestamente, Clark no querría involucrarse con él en el corto plazo. Además, ¿qué les dio la idea de que la Liga de la Justicia estaba en buenos términos con él para iniciar el contacto? Sin embargo, Waller respondió al kryptoniano con silencio. Su expresión era un poco antiestética y algo lúgubre. Es clasificado. Entonces busca a alguien más que lo haga. Soy Superman, no un mensajero. Clark refutó sin rodeos. Ahora estaba realmente enojado. Los ojos de Waller se entrecerraron, su rostro oscuro y gordo se aplastó ligeramente cuando frunció el ceño. El DOD tiene razones para creer que la captura del General Len está lejos de ser simple. Ha pasado una semana y hasta ahora, no tenemos idea de quién lo secuestró o si todavía está vivo en este momento, si es obra de un individuo o un grupo. Todo lo que podemos decir es que operaron utilizando un portaaviones de nueva generación diseñado con tecnología de camuflaje, dándoles la capacidad de escapar de la vigilancia de nuestros satélites y de todos los métodos de vigilancia. No podemos encontrarlos, nosotros podemos, no los rastreamos, no tenemos idea de quiénes son ni qué quieren. Entonces, básicamente, ¿necesitas nuestra ayuda? Superman preguntó desconcertado. Como dije, no necesitaremos ayuda de la Liga. Lo que queremos no eres tú, sino él. ¿Y qué tiene que ver él con esto? Clark no pudo evitar preguntar. Según los registros no oficiales que pude encontrar, aparte de su Liga de la Justicia, Sam Lane es el único que ha hecho contacto con The Deviant. Al parecer, hicieron una transacción especial y algunas negociaciones comerciales. Déjame adivinar, ¿están clasificados? Clark enarcó una ceja con una mirada inexpresiva. Amanda lo ignoró y continuó. La primera y única transacción fue algo de importancia estratégica para los militares con un enorme potencial de inversión. También fue la única forma a través de la cual pudimos hacer contacto con Lane fuera. Estás aislado, por eso no puedes hacerlo tú mismo. Correcto. Clark podía entender lo que quería Waller, aunque no sabía que negoció Lane con Amari. La parte que decía importancia estratégica con enorme valor de inversión prácticamente lo decía todo. Como no podían comunicarse con Amari, el artículo comercializado no estaba en posesión de los militares. Quizás solo Lane sabía dónde estaba o tenía la capacidad de usarlo. También podría ser la razón por la que capturaron a Lane. Por supuesto, todo esto eran hipótesis. Pero el significado era claro. Si Amari lo dio, entonces era probable que él fuera el único que pudiera encontrarlo. Y para que los militares lo valoraran tanto, lo más probable es que fuera peligroso si cayera en las manos equivocadas. El cerebro de Clark inmediatamente analizó todo lo que pudo de la breve conversación. Pero su base está en las afueras de Gotham, ¿por qué no ir allí? La idea le vino a la mente, lo que le llevó a preguntar con ligera confusión. El rostro de Waller, que se había relajado un poco, volvió a ponerse feo. Nosotros tratamos. Y silencio. Al no recibir respuesta, Clark comprendió un poco. Lo más probable es que Amari no les respondiera. No había manera. Una barrera de energía rodeaba toda el área. Tocarlo significaría una muerte segura para la gente normal. Sin ninguna forma de contactarlo, probablemente tendrían que pararse frente a la cúpula gritando y saludando. Por lo que parece, lo intentaron y probablemente él no respondió. Lo cual es un poco normal si lo piensas. Por lo que Clark aprendió, lo que estaban viendo no era la realidad sino una proyección a través de dimensiones. Sería extraño si pudiera escucharlos e incluso si lo hiciera, podría optar por no responder. Al pensar en esta escena, Clark sintió un poco de lástima. Me vino a la mente la imagen de un grupo de agentes gubernamentales parados fuera de la barrera durante todo el día o toda la noche, gritando y saludando durante horas. Bien, pero no podemos. Superman respondió, pero fue interrumpido a mitad de camino. Espera un segundo. Superman a la Liga de la Justicia, ¿cuál es el problema? El hombre de acero se disculpó antes de colocarse dos dedos en la oreja. ¿La base? ¿Qué? Clark frunció el ceño. Ya veo, estaré allí. Clark dijo solemnemente antes de girar la pantalla de la tableta.
Continuaremos con esto en otro momento, señorita Waller, tengo un lugar donde necesito estar. Auge. Sin decir una palabra más, el hombre de acero despegó hacia los cielos, convirtiéndose en una mancha borrosa, rompiendo la barrera del sonido y desapareciendo en el cielo nocturno. Envuélvelo aquí, Waller le dijo suavemente al soldado que sostenía la tableta antes de finalizar el chat de video. De vuelta en las instalaciones de monitoreo, Wally estaba sentada en una oficina con el televisor de pantalla plana frente a ella apagado. Su expresión sombría se mantuvo sin cambios mientras tomaba una carpeta de la mesa y la colocaba al lado de otra. En uno estaban los restos de la operación Task Force Axe. A diferencia del primero, el segundo era nuevo, recién impreso y en el frente estaba la palabra clasificado escrita en mayúsculas, de color rojo. Al abrir la primera página, lo primero que apareció fue 3 palabras. Proyecto Soldado de Acero. Numerosos pensamientos pasaron por su mente. Además de contactar a Amari para encontrar a Lane y recuperar a la Reina Roja, Waller se interesó más en la segunda negociación extraoficial que Lane hizo con Amari. La verdadera razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos legalizaría la ciudadanía de un extranjero sobre el cual no tenían información ni control. Armas humanas controladas. Del tipo que Cadmo había prometido pero que no cumple durante tantos años. Waller miró las 2 carpetas y las juntó. Una fuerza de ataque especial de individuos poderosos, todos al servicio del gobierno estadounidense. Los ojos de Waller se iluminaron momentáneamente ante la perspectiva. El deseo por tal cosa casi igualaba la intensidad del viejo general. Monte Justicia. Puerto Feliz. Rhode Island. Superman atravesó el aire a su velocidad más rápida, cruzando cientos de millas en segundos. Apareciendo sobre el Monte Justicia, descendió bruscamente, su figura se volvió borrosa y aterrizó frente a la entrada de la cueva. El suelo no estaba agrietado ni hubo conmoción debido a su descenso. Computadora de la cueva, Abre Clark detuvo sus palabras antes de mover la cabeza hacia un lado. Lo sintió de nuevo la sensación de antes como si algo lo estuviera mirando. Solo que esta vez no pudo identificar la fuente, se sentía como si viniera de todas partes. Activando la visión telescópica, la visión de rayos X y la visión microscópica, Clark examinó su entorno, pero no obtuvo resultados. «Sé que estás ahí», Superman gritó. «¿Qué deseas?». Llevando sus sentidos al máximo, Clark se sintió un poco incómodo. «Muéstrate». Esta era la primera vez que sucedía algo así. ¿Quién dijo que me estoy escondiendo? Una voz entró en sus oídos. Él conocía esa voz. Efectivamente, el espacio a unos metros de distancia se distorsionó, seguido por la aparición de alguien que no había visto en mucho tiempo. «¿Eres tú?», Clark dijo con el ceño fruncido. Simplemente habló con Waller sobre él y se conocieron menos de un minuto después. ¿Coincidencia? En persona respondes bastante rápido, Amari dijo casualmente. Los ojos de Clark se entrecerraron. Esa frase sabía que estaría aquí. ¿Cómo? Espera, ¿por qué estaba él aquí? ¿Fue él el responsable del incidente? El rostro de Clark se volvió desagradable. ¿Eras tú?, preguntó en tono frío. No, no lo fue, Amari negó con la cabeza. Clark frunció el ceño con un poco de escrutinio, la expresión inmutable lo dejó sin nada que captar, pero no lo parecía. La expresión de su rostro se suavizó ligeramente. A juzgar por el carácter de Amari, no debería ser así, pero había que hacer preguntas. Entonces, ¿por qué estás aquí? Suspiro. Para hacer una segunda entrega al escuchar sus palabras, Amari suspiró levemente. 2 veces en una noche. Dejar. Clark estaba confundido. Lo entenderás pronto, por cierto, tenemos que hablar. Amari sacudió la cabeza antes de mirar a Superman con seriedad. Qué curioso, estaba a punto de decir lo mismo. Gracias a todos aquellos que me desearon lo mejor. Espere un nuevo capítulo en cualquier momento desde las 10 p.m. de hoy hasta la 1 a.m. Capítulo 62. Matemos a un payaso. No lo dices, Amari dijo con una ceja levantada. ¿De qué podría querer hablar conmigo? ¿Descubrió las brechas? ¿O se trata de Kara? Lógicamente hablando, no deberían haberse conocido todavía. Pensó Amari con curiosidad. ¿De qué podría querer hablar conmigo? Clark frunció el ceño para sus adentros, sin dejar que sus pensamientos internos se reflejaran en su rostro. En ese momento, la entrada principal de la cueva se abrió de repente, llamando la atención de ambos. La puerta de la cueva se abrió y una figura salió y apareció a la vista. Superhombre. Al ver el Android metálico completamente en rojo, una capa azul con bordes dorados, un símbolo en forma de T en el área metálica de su pecho y un símbolo de flecha amarilla en el área de su frente, la imagen de un flaco maestro aire de la serie de Avatar de repente cruzó su mente por una fracción de segundo.
Red Tornado hizo una pausa y su cabeza se movió en dirección a Amari. No te esperaba, dijo el androide en tono robótico antes de girarse para mirar a Clark. ¿Algún problema, Superman? Ninguno, Clark respondió. Bien, su mirada volvió una vez más a Amari. Megan me ha informado sobre tus acciones con él, estará siempre en deuda contigo, tienes mi gratitud. Tenía mis razones, no necesita agradecimiento. Amari respondió con indiferencia ante la frase. Disculpe, pero, ¿qué está pasando? En ese momento, Clark no pudo evitar preguntar, sintiendo que le faltaba algo vital. ¿Qué diablos pasó? ¿No era Amari un mal tipo? Bueno, no era un mal tipo per se, pero ciertamente no era agradable. No es algo que se pueda explicar fácilmente, tendrás que entrar para conocer los detalles, también puede que te lleves alguna sorpresa. Sus palabras dejaron a Clark aún más atónito. Red Tornado no le prestó atención al desconcertado kryptoniano. ¿Te unirás a nosotros? No. Amari sacudió la cabeza con decisión ante la pregunta. Como le dije a Superman, solo estoy aquí para una segunda entrega. Mientras hablaba, el espacio a su lado se arremolinaba y una figura apareció de la nada. ¿Criajo? Clark no pudo evitar exclamar antes de que su expresión se volviera extraña. Confundido, sorprendido, desconcertado. ¿Por qué él? El hombre de acero activó la visión de rayos X para examinar la estructura interna de este Wally. Esto no es que el Flash Red Tornado habló desde un lado, examinando el cuerpo inconsciente con escrutinio. Pero se parece a él, solo que mayor. Clark frunció el ceño. Este tipo parecía una versión mayor de Wally. ¿Y por qué llevaba el disfraz de Barry? ¿Qué diablos estaba pasando? Su expresión no era atractiva mientras interrogaba a Amari confundido. ¿Quién es él? Lo primero que me vino a la mente fue que Cadmus había creado un clon de Kid Flash. Wally West desde la Tierra-1, Amari declaró tristemente. Él y el otro velocista deberían ser los principales protagonistas de tu incidente, no sé qué hacer con él, así que pensé en dejarlo contigo. Clark no registró el resto, su mente todavía estaba atrapada en las palabras Tierra-1. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó con incredulidad. No, no soy. La atmósfera quedó envuelta en silencio. ¿Cómo sabes esto? Al ver al viejo Wally West, Clark tuvo un dolor de cabeza metafórico. La escena de Amari dándole la espalda y alejándose le dio su respuesta. ¿Te estás yendo? Sí. En serio, no puedes simplemente dejar esto y alejarte. El tono de Clark era serio. La figura que se alejaba se detuvo, su cabeza se movió hacia la derecha, mostrando su perfil lateral sin darse la vuelta. El único ojo fijo en Superman se entrecerró. Clark volvió a su sentido. Este tipo no era alguien a quien provocar casualmente. En todos los sentidos, él podría ir. Mírame, seguramente lo haría. Clark sintió otro dolor de cabeza. Además, deberías recibir tus respuestas cuando despierte. Amari respondió en un tono casual. Este Wally West seguramente despertaría para entonces, la liga debería saber todo lo que necesita saber. Y entonces definitivamente vendrían a buscarlo. Pero dijiste que tenemos que hablar. Clark no estaba dispuesto a dejarlo pasar, esto era algo que necesitaba respuestas. Yo dije eso. Y así, su cuerpo comenzó a desdibujarse. Pero nunca dije cuándo y por el momento, tu agenda está a punto de estar muy ocupada. Con eso, el cuerpo del deviante desapareció, dejando un espacio vacío. Lo llevaré a la enfermería. Clark desvió su mirada del espacio hacia el inconsciente Kid Flash y dijo con gravedad. No sabía por qué, el tono de Amari, aunque plano, sonaba extrañamente siniestro. Clark volvió a sentir esa sensación de inquietud. Y luego, ¿puedes decirme qué diablos está pasando aquí? Bueno, eso, digamos que tienes la visita de un posible familiar. ¿Un posible pariente? En medio de su desconcierto, se escuchó el sonido de pasos rápidos desde la distancia. La atención de Clark se desvió hacia un lado cuando sus ojos se posaron en una adolescente de cabello rubio y ojos azules, mirándolo fijamente. Hola. ¿Restos de una ciudad misteriosa fuera de Gotham? ¿Se convertirá el desviado en el nuevo héroe de Gotham? Al mirar el titular de la portada de The Gotham Globe, la diversión de Amari era difícil de ocultar. ¿En serio? ¿Quién escribe estas cosas? Dijo, aparentemente a nadie en particular, mientras sostenía el periódico en sus manos. Es curioso, si lo piensas, en una época en la que Internet estaba muy popularizado y compartir información se había vuelto tan fácil como beber agua, la gente todavía prefería mirar el periódico para obtener su dosis diaria de chismes. ¿Quieres que lo averigüe? Una voz preguntó de la nada a mi pregunta retórica. No, Alice, eso no es necesario, sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Pero este titular fue sorprendente incluso para alguien tan apático como él. No hace falta decir que ya podía adivinar que esto era obra de un genio multimillonario audaz y calvo con serios problemas de ego. ¿Era esta su manera de empujarlo hacia el camino de un héroe?
tratando de utilizar la opinión pública y la voluntad de las masas en su beneficio. ¡Qué triste! Lástima que no era Superman. Literalmente me desconcierta por qué continúa tolerando esto. La voz de la IA en sus oídos sonaba genuinamente confusa. ¿Qué esperas que haga? ¿Ir corriendo a la Casa Blanca y matar al presidente de los Estados Unidos? Sus palabras sonarían como las divagaciones de un loco para una persona normal. Si la IA respondió con un tono de cuestión de hecho. Soy un ciudadano respetuoso de la ley, Alice, parezco un individuo despiadado que mata a cualquiera a quien le guarda el más mínimo rencor. Espera, no respondas eso. Amari inusualmente cortó la IA antes de que pudiera responder. Heriste gravemente a los miembros de la Liga de la Justicia que te atacaron bajo la influencia del control mental y enviaste a los demás que intentaron infiltrarse en el axioma a Dios sabe dónde. Si eso no es despiadado, no sé qué lo es. Tal vez reaccioné exageradamente en ese caso, pero creo que estás exagerando demasiado. No maté a ninguno de ellos, y aún pueden continuar con sus vidas normales. Amari hizo una pausa por un segundo, mostró una mirada pensativa y luego continuó leyendo el periódico. La IA no respondió. Giovanni Satara literalmente tuvo que empezar a recultivar el poder mágico desde cero, mientras que la situación de Billy Batson era aún peor. El poder de los dioses se había ido, 2 manos quedaron inutilizadas. Hal Jordan, que se había recuperado, llevaba días sacando su anillo, intentando reparar el daño en las células. 3 días. Desde su último encuentro con Superman en Mount Justice, habían pasado 3 días. Me pregunto qué estará haciendo la pequeña rubia ahora. ¿Cómo se desarrolló la reunión con Clark? Un pensamiento no pudo evitar cruzar por su mente por una fracción de segundo. Luego, su atención volvió al periódico. La gente seguro que tiene una imaginación muy viva. Esto fue lo último que pensó antes de tirar el papel a un lado. Después de involucrarse con los héroes de este mundo y presenciarlos de otro, Amari decidió tomarse un tiempo libre. Para empezar, no es que en realidad estuviera haciendo nada. No quería hablar con Superman en este momento. Lo mejor sería hablar cuando la Liga descubriera las infracciones. Ciertamente tomaría un tiempo y podría haber algunas bajas antes de que finalmente se dieran cuenta, pero ese no era su problema. Deje la tarea de salvar el mundo a sus protectores. Así que hasta entonces, se quedaría en el lugar donde menos esperaran encontrarlo. Al levantar la cabeza, la vista de casas en ruinas se desvaneció en fábricas decrépitas y almacenes abandonados. El olor a humedad de las aguas residuales y la basura se entrelazaron para formar un olor bastante complejo que seguramente picaría la nariz del hombre de acero. Gotham. La ciudad de la oscuridad, tan caótico como lo recordaba. Aún más caótico, supuso. Después de todo, Batman estaba en coma. Aunque no sabía cuánto tiempo estaría fuera. El crimen que ya prevalecía en esta ciudad oscura, sin la presencia del Caballero Oscuro, se hizo aún más rampante. Sin mirar hacia el futuro, Amari sabía que esto fue instigado específicamente. Lex Luthor y la Luz ciertamente tuvieron algo que ver en el caos inmediato. En las últimas 2 semanas, los índices de criminalidad en la ciudad se habían disparado a nuevas alturas que el departamento de policía de Gotham nunca creyó posibles. Especialmente desde que el Joker salió de la cárcel sin Batman que lo persiguiera, el príncipe del crimen desató una juerga por todos lados. Para los ciudadanos no hubo día más oscuro, solo los más oscuros. La aparición de Bat-Girl y The Boy Wonder de vez en cuando tampoco ayudó mucho a la situación general. Tal vez deberías considerar la posibilidad de que Lex Luthor realmente tenga la intención de convertirte en un héroe. Es gracioso, la idea nunca pasó por mi mente. Entonces, ¿por qué aquí? ¿En Gotham? Es un punto de referencia popular, un buen lugar para dar un agradable paseo. Además, no creo que a la familia Bat le agradeciera la idea incluso si yo estuviera dispuesto a hacerlo. Gotham era un lugar desordenado, nunca se podría exagerar la importancia de esa frase. Su vida nocturna nunca había sido tranquila. En todo caso, se podía contar con el sonido de disparos, explosivos, atracos aleatorios, matones, pandillas patrullando su territorio, cárteles llevando a cabo comercio ilegal, etc. Esta noche fue particularmente activa. El sonido de las sirenas a lo lejos era particularmente claro. Los dirigibles de vigilancia en el cielo todavía estaban allí. Sin embargo, se habían vuelto mucho menos. Según las noticias, el Joker había hecho estallar un par de ellos con misiles ayer y anteayer. Fue todo un espectáculo digno de contemplar. A Amari no le importaba nada de esto. Continuó su camino sin perturbar el tranquilo ecosistema. Los asaltantes lo ignoraron, los gánsteres no lo vieron. Amari incluso pasó junto a un cocodrilo asesino en un callejón. Este último no pareció darse cuenta de su existencia. Justo como él quería que fuera, no quería involucrarse. Después de todo, esta era la ciudad de Batman. A través de un proceso complicado que solo recordaba a medias, terminó en el lado bonito de la ciudad, en un área de parque rodeada de edificios altos por todos lados.
La ciudad se puede dividir a grandes rasgos en dos partes, la zona rica y los barrios marginales. Muchas ciudades tienen esas dos zonas. Es cierto, pero para un lugar como Gasem que tiene al gigante conocido como el Grupo Wen, la corrupción en esas dos áreas se lleva al extremo. ¿Entonces ya lo has decidido? Sí. ¿Y? ¿Puede comenzar a seguir los procedimientos? Configure todo lo que necesita configurarse, por favor, avíseme cuando haya terminado, dijo Amari casualmente mientras se sentaba en un banco, mirando hacia el cielo abierto. La luna brillaba en todo su esplendor. A diferencia de los barrios marginales que no tenían vida ni vitalidad, el área de esta parte de la ciudad estaba mucho más poblada. Al menos se podía ver gente yendo y viniendo por todos lados, sin embargo, nadie se dio cuenta de él. ¿Estás seguro de que quieres abrirlo aquí? ¿Por qué dudar? Amari preguntó con una ceja levantada. La idea de una nueva fuerza no le sentará bien a la familia Bat. Por lo general, actúan para desalentar a todas las nuevas organizaciones con antecedentes no confiables. Todo. No todo, solo aquellos que muestran la capacidad de crecer lo suficiente. Ha sido así durante años. Batman parece querer mantener el status quo. Además, aquellos que normalmente no pueden desintegrarse antes de los primeros 3 meses. Las aguas en Gasem es profunda, después de todo. Ya veo, después de todo, la adición de una nueva fuerza podría hacer que las escalas de poder e influencia cambien para Bruce. El Grupo Wen probablemente fue suficiente. Amari pensó con una expresión indiferente. La luz también había intentado incluir una nueva fuerza en la ciudad de Gasem 1 únicamente bajo su control. El grupo de Batman y Wen inmediatamente mostró una política de no tolerancia. Uno era el Caballero de la Noche, frustrando todos sus negocios turbios, mientras que el otro era Industrias Wen, que quería eliminar a todos los nuevos competidores posibles. Gasem ya es caótica. Un poco más de caos puede no ser necesariamente algo malo. Además, Batman actualmente está indispuesto. Amari pronunció. Sus palabras fueron una respuesta por sí solas. Gasem era extremadamente caótica. La persona con la que habló hace una hora podría estar muerta la próxima vez que la vea. Joker estaba fuera de la cárcel, Batman estaba fuera de la red. Las cosas se habían vuelto aún más caóticas. Entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué Ciudad Gótica? Respuesta sin motivo, simplemente tenía ganas de hacerlo. Me parece bastante sorprendente su repentino interés en abrir una empresa en la ciudad más peligrosa del mundo. La Reina Roja habló con un entusiasmo sin precedentes. Oh. Amari se rió entre dientes. Entonces, ¿qué crees que debería estar haciendo? Reunión con el gobierno para finalizar su acuerdo sobre el proyecto Soldado de Acero. Por eso voy a abrir una empresa. Una acción innecesaria que no es propia de ti. El proyecto no necesita que te preocupes. Lane ha sido secuestrado por Dolight, así que no hay prisa. Los militares vendrán a mí tarde o temprano y Lex debería estar en camino de iniciar un apocalipsis robótico. No hay mucho que yo haga. ¿Qué pasa con el proyecto Arca de Energía? Eso. Amari frunció levemente el ceño. Estaba a punto de responder cuando. Auge. El parque en el que se encontraba, que estaba lleno de miles de personas, explotó de repente. El fuego y el humo se extendieron rápidamente y todo el parque quedó envuelto en llamas. Ese lugar no fue el único, sin embargo, varios otros lugares también se incendiaron. El puerto, la zona oeste de los barrios marginales, la estación de tren. Sucedió entonces. En las pantallas de casi todos los televisores de Gasem apareció una figura. No importaba lo que estuviera pasando en ese momento, ya fuera el canal de noticias, documentales o infantil. Mientras estuviera conectado a la red, ahora todo mostraba la misma imagen. La imagen de un hombre cuya piel era blanca como la tiza, sus labios teñidos de rojo y su cabello teñido de verde. El brillo de locura en sus ojos se podía ver claramente mientras estaba frente a la cámara con su sonrisa frenética. Buenas noches, ciudadanos de Gasem, ¿cómo les va en esta hermosa velada? Bueno, su viejo SRJ tiene un chiste divertido del que quiere contarles a todos. En ese momento sucedió algo extraño en el parque. La llama que se extendía rápidamente retrocedió repentinamente como una marea. El fuego, el humo, todo eso. La enorme explosión disminuyó rápidamente, todos convergiendo en el mismo lugar. Toda la energía que surgió de esa explosión fue absorbida por el cuerpo de Amari sin restos. Silencio. Un silencio sofocante envolvió los alrededores. El rostro de Amari era indiferente. No había una mota de polvo en su ropa, pero el aura que emitía era drásticamente diferente a la de hace unos segundos. ¿Deberíamos seguir discutiendo el proyecto? La voz de la Reina Roja volvió a sonar en sus oídos. Amari dirigió su mirada hacia una gran pantalla en lo alto de un edificio que reproducía la transmisión grabada. Eso puede esperar ahora mismo. Tengo un payaso que me va a visitar. Que sepa que no todos los chistes son divertidos. Quería esperar un rato antes de publicar el capítulo extra, pero espero que lo disfrutes. Capítulo 63. Batichica.
Para todos los transmigradores, Gasem era la bien percibida aldea de novatos similar a House Kitchen en Marvel. Crimen anárquico, caótico y desenfrenado, lo tenía todo para aquellos que viajaron con sistemas de juego, el lugar adecuado para subir de nivel, pero cuando lo miraste desde una perspectiva adecuada, Gasem era francamente aterradora. ¿Pueblo de novatos? Quizás Amari murmuró para sí mismo. Su mirada recorrió todo su alrededor y la tierra quemada apareció a la vista. Huesos, esqueletos quemados de todos los tamaños. Sin embargo, el modo de dificultad y el nivel de peligro son extremos. Sin previo aviso, miles de personas murieron en el instante, ni siquiera tuvieron tiempo suficiente para registrar un grito. Incluso el apático Energy Sunshine estaba un poco conmovido. Fue diferente cuando las bajas fueron causadas por el intercambio de golpes en lugar de esta masacre deliberada. No importa cómo se mire, Gasem era mucho peor que Metrópolis. Al menos, no se esperaría que una parte de la ciudad explotara repentinamente sin previo aviso. Por lo general, los supervillanos arrasaban las calles durante un tiempo antes de que el Boy Scout azul se abalanzara para tomar el control del problema. En cuanto a Gasem, Amari negó con la cabeza y su mirada volvió a la pantalla del cartel en la distancia, mostrando esa cara blanca, mirada maníaca y risa insufrible. Esto fue realmente inesperado. ¿Quién hubiera pensado que el Joker decidiría colocar varios explosivos por toda la ciudad y detonarlos al mismo tiempo, precisamente hoy? Pero eso ya no importaba. Debido a la explosión, el viento fue especialmente violento. Su chaqueta negra ondeó ligeramente dentro de ella. Como todos saben, acabo de regresar de unas vacaciones bastante placenteras y tenía muchas ganas de compartirlas con mi mejor amigo, ya sabes, un amigo cercano que les permita sentirte alegría. Joker hizo un gesto dramático. Una sonrisa estaba pegada a su rostro, mostrando efectivamente sus dientes blancos. Sin embargo, al momento siguiente, esa sonrisa se puso patas arriba cuando un ceño contemplativo apareció en su rostro. Es una lástima, no lo he visto por aquí, como si se hubiera desconectado últimamente. Bueno, tal vez no recibió la noticia de mi regreso, así que decidí hacer una fiesta, invitar a algunos invitados, montar algunos fuegos artificiales, ya sabes, lo de siempre. Todos en Gasem se estremecieron de miedo. Casi una docena de lugares quedaron destruidos en toda la ciudad. La cifra de muertos aún no se podía imaginar. La gente en las calles corrió a los refugios más cercanos que pudieron encontrar. Todo Gotham estaba sumido en un caos. El departamento de policía de Gasem se dirigió al lugar más concurrido de la ciudad. Llegaron llamadas telefónicas de todos los alineados, lo que convirtió el ritmo en un caos desordenado. Que alguien rastree este video, encuentre a este maldito bastardo a toda costa en el GCPD. El jefe Gordon gritaba órdenes a todo pulmón. Su intensa mirada estaba fija en el video del hombre en la pantalla, mostrando una ira y una furia sin precedentes. Jejeje, entonces Batsy, ¿estás mirando? ¿Te gustó mi sorpresa? Los psicóticos ojos verdes gritaban pura locura mientras el ceño fruncido volvía a convertirse en una sonrisa demente. Jajajaja. Una risa maníaca surgió de su voz ronca. La gente de todas partes de Gasem contuvo la respiración colectivamente. A pesar de saber que él no estaba a su lado, los niños, que estaban literalmente asustados hasta las lágrimas, tenían la boca tapada por sus padres igualmente asustados, impidiéndoles hacer un sonido, como si sus voces fuertes causaran que este loco demoníaco apareciera repentinamente a una distancia de ellos. Bueno, puedes avisarme tú mismo cuando me encuentres, y para hacerlo aún más divertido, continuaré colocando magníficos fuegos artificiales por toda la ciudad, por cada hora que no aparezcas. Vamos, Batsy, sal a jugar. Jajajaja. La risa maníaca fue lo último que se escuchó antes de que el canal de televisión volviera al que estaba originalmente. Pero nadie estaba de humor para que le importara. Miedo. Esto era lo que todos en Gasem sentían en ese momento. Miedo puro e incontaminado. La temperatura en la noche de Gasem acaba de bajar unas pocas docenas de grados. Todos, incluso el comisionado John Gordon, sintieron un escalofrío recorrer su espalda. No había ninguna duda al respecto. ¿Cuál es la situación? ¿Tenemos algo? Gordon se volvió hacia el analista y preguntó con ansiedad. No, señor, el tiempo fue demasiado corto, no pudimos precisar la ubicación. La analista, que estaba a un lado, sacudió la cabeza y dijo con una expresión sombría. Mierda. Jem golpeó la mesa con el puño con ira antes de darse la vuelta para ordenar. Pon a todos los agentes disponibles en las calles. El caos que está a punto de estallar va a ser inimaginable. Todos manos a la obra, tenemos que encontrar a este hijo de puta y encontrarlo rápido. Tan pronto como terminó de hablar, Gordon no perdió ni un minuto más y corrió hacia la puerta. Jefe, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees que voy? Al techo. Todo lo que oyeron fue su fuerte voz y su figura desapareció por la puerta y subió las escaleras. Gordon estaba realmente ansioso en ese momento y así se apresuró a hacer lo único que podía hacer.
Sube a la azotea del GCPD y enciende la batiseñal. De vuelta en Gotham Park o lo que quedaba de él. Amari se quedó allí, mirando en silencio el cartel apagado. Todo esto solo para Batman, pronunció ligeramente con una ceja levantada. Bueno, tengo que admitirlo, es el tipo con la afirmación más plausible de ser el archienemigo de Batman. Esta obsesión y dedicación supera la de Luthor por Superman. Amari se rió por dentro, pero su expresión no era de sonrisa en lo más mínimo. Señor, algo se acerca a la ciudad. Oh. Exclamó con ligera sorpresa. Haciendo más esfuerzo en escuchar, el sonido de algo surcando el aire llegó a sus oídos. Ese sonido le resultaba demasiado familiar. El aire sobre Industrias Wayne. Auge. Estalló el sonido de alguien rompiendo la barrera del sonido. Siguiendo el sonido del boom, la figura de un hombre con medias rojas y azules apareció en el cielo de Gotham. Su reacción es notablemente rápida. Amari dijo sin cambiar de expresión. Había pasado menos de un minuto